¿Qué tal, señores? Muy buenas noches, sean bienvenidos una semana más a este programa que llamamos Lo Hablamos y en el que cada semana en el Correo de Andalucía Televisión repasamos la actualidad política y social de nuestra ciudad. Lo hacemos en este miércoles, en el que tenemos que hablarles del resultado de la 24ª edición del Barómetro Socioeconómico de la ciudad de Sevilla. ¿Qué dicen los sevillanos? Pues que su prioridad está clara, quieren más líneas de metro y no solo el proyecto de comenzar el trabajo en la línea 3 del metro de Sevilla tras el acuerdo a tres bandas entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Estado. El 76% de los sevillanos reclaman más líneas y el 44% apunta como segundo proyecto prioritario la S40. Entre los problemas que más preocupan a la ciudadanía está la inseguridad ciudadana, que escala posiciones, y eso es algo que hay que tener en cuenta porque hasta ahora era un problema secundario para los sevillanos. Sin embargo, el paro se sigue manteniendo como aquello que más dolor de cabeza le da a todos los sevillanos. Una encuesta realizada entre el 10 y el 19 de enero que ha ofrecido otros muchos resultados que dentro de un ratito vamos a analizar en nuestra tertulia. Y del metro seguimos hablándoles porque, como les decíamos, ese acuerdo a tres entre Ayuntamiento, Estado y Junta de Andalucía permitirá que se inicien las obras de un tramo de la línea 2, pero los sevillanos quieren más. También los vecinos de Sevilla Este, que esta semana han iniciado una recogida de firmas para que el proyecto incluya también la línea 2, que es la suya, que conecta el barrio de Sevilla Este con la zona de la Cartuja. Se lo piden al alcalde y al presidente del gobierno, también a la presidenta de la Junta, y lo hacen con una recogida de firmas en la Asociación de Vecinos Las Ciencias, en la zona de Entreflores. Ellos creen que beneficiará mucho a los vecinos y así que piden que todos los sevillanos, sean o no de esta zona, se sumen a una propuesta que creen que va en beneficio de toda la ciudadanía. Y mientras, hablándoles de movilidad, en el Polígono Sur han vuelto a producirse apedreamientos a los autobuses de Tusán. El pasado fin de semana, en el barrio de Las Letanías, un vehículo de la empresa municipal de transporte podría sufrir un incidente que desembocaba en una pelea entre un usuario y el conductor al que agredían con uno de los elementos que hay dentro de los autobuses, con un extintor que estaba en el interior del autobús. Como ven, el Ayuntamiento ha vuelto a pedir educación, conciencia y formación para estos vecinos del Polígono Sur para que se eviten estos incidentes, pero los trabajadores de Tusán no están conformes y piden medidas mucho más contundentes. Por ejemplo, la instalación de cámaras de videovigilancia en el exterior, en las paradas y también en el interior de los autobuses, o que, por ejemplo, los extintores, en este caso el objeto de la agresión, solo estén al alcance de los conductores y no del resto de usuarios. Y en materia cultural, han presentado en el Ayuntamiento de Sevilla esta semana una hermosísima ruta por las casas palacio de esta ciudad, que son muchas. De momento solo se incluyen en ella algunas: el Palacio de las Dueñas, la Casa Salinas, la Casa Pilatos o la Santa Caridad. En total habrá 10 jardines, 20 salones, 2.000 obras de arte y espacios patrimoniales nunca antes vistos al alcance de los ciudadanos. Todo esto entra a formar parte de un proyecto que se llama Seville Walking Route, o lo que viene siendo la primera asociación de casas palacio de todo el mundo. La entrada oscila entre 6 y 10 euros según el palacio que usted vaya a visitar, pero van a tener suerte porque hay un pasaporte, un bono conjunto que le permitirá tener descuentos en la ruta completa, que dentro de muy poco va a poder empezar a disfrutarse no solo por parte de los turistas, sino también en el caso de los sevillanos. Clave andaluza. Esta semana el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios hablaba de la salida de los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena. Dice la Junta que esperan que las negociaciones entre el Ayuntamiento y la Hermandad de la Macarena den sus frutos, pero que en caso contrario, si esto no se produjera, se aplicará lo que dice la ley andaluza, y en este sentido la ley parece ser que es clara. Otra cosa será lo que ocurra finalmente. Sí parece que la Junta no va a actuar de oficio, que va a esperar que la Hermandad y el Ayuntamiento lleguen a un acuerdo, pero si esto no llegara, que parece ser que sí va a llegar, será la Administración andaluza la que tome una decisión definitiva. Y seguimos subiendo, llegamos a España, al conflicto de Cataluña, que después de muchas semanas sin hablarles de él, pues vuelve a estar a la orden del día. Había un pleno previsto este martes para la investidura de Carles Puigdemont, que finalmente fue suspendido por el presidente del Parlamento, entre otras cosas porque el auto dictado por el Tribunal Constitucional prohibía la investidura, y después de la experiencia pasada en anteriores ocasiones, en este caso los políticos catalanes no han querido desobedecer
la legislación y le han hecho caso al dictamen del Tribunal Constitucional. Esta mañana conocíamos unos mensajes del presidente Puigdemont con otros miembros de su partido en el que aseguraba que el Estado de Derecho había conseguido derrotarles. El Gobierno de España se ha apuntado esta victoria, la no celebración del Pleno, como una victoria, decían, del propio Estado de Derecho. Mientras, como saben, Puigdemont sigue en Bruselas esperando acontecimientos, no vuelve a España, y en Cataluña lo cierto y la realidad es que meses después siguen sin tener un gobierno estable y ya saben que eso va en perjuicio principalmente de los ciudadanos catalanes. Y en el último bloque del programa le vamos a hablar de un triste aniversario. 20 años se han cumplido esta semana del asesinato a manos de la banda terrorista ETA de Alberto Jiménez Becerril y su esposa. Ellos venían aquí, a su casa, a acostarse al lado de sus hijos, cuando los de su calaña les pegaron 2 tiros a sangre fría. Nos va a acompañar esta noche el que fuera delegado de seguridad del Ayuntamiento de Sevilla en aquellos años, Luis Miguel Martín Rubio, para repasar lo que supuso este hecho, esta barbarie de la banda terrorista ETA y cómo Sevilla estuvo al lado de la familia y lo sigue estando 20 años después. Muchos temas vamos a tratar en la tertulia con Diego Manuel Díaz, Elena Peña e Iñaki Alonso, pero antes es el momento de la entrevista. Hoy en el Cara a Cara la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez. En toda la provincia de Sevilla hay 74.367 personas que se apellidan Pérez, o lo que es lo mismo, algo más del 3% de los sevillanos tienen su DNI, el que es uno de los apellidos más comunes de nuestro país y el 7º de la provincia hispalense. Y aunque encontrar un Pérez no es tan complicado, el PP tiene a 2 al mando de su partido en Sevilla. Al frente de este tándem está Virginia Pérez, sevillana de poco menos de 40 años, que decidió lanzar un órdago a las estructuras tradicionales de su partido para avanzar hacia un PP más abierto y en el que la militancia tuviera la última palabra. Logró alzarse con la presidencia del partido en una reñida votación en la que la balanza cayó hacia sus intereses por solo un puñado de votos. Siempre estuvo ligada al PP, del que pasó a formar parte a través de nuevas generaciones, y aunque estudió Derecho y a día de hoy es abogada, comenzó desde muy joven a servir políticamente a su pueblo, San José de la Rinconada. Allí fue concejal desde 2003 y hasta 2015, fecha en la que fue en las listas de su partido en el municipio de Gines. Es desde 2008 diputada provincial y portavoz desde el año 2015. Casada con el también popular Eloy Tarno, madre primeriza, tiene grandes amigos dentro del partido. Uno de sus principales apoyos y quien más la ha defendido en este proceso de cambio interno ha sido Javier Arenas, todo un clásico en las filas populares que puso su granito de arena, una montaña según algunos, para conseguir que los Pérez dominaran el PP sevillano. Hoy nos visita para hablarnos de su labor al frente del PP de Sevilla, desenmarañar el misterio de las candidaturas a las elecciones municipales de 2019 y valorar la situación en la que se encuentra la provincia de Sevilla. Esta noche, en Lo Hablamos, damos la bienvenida a la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez. Pues le acabamos de presentar a la invitada de esta noche, que ya está con nosotros en el plató. Virginia Pérez, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a esta casa. Muchas gracias. Me han dicho que lleva usted una agenda bastante ajetreada, que está todo el día de allí para acá. Gracias por hacer este hueco, porque está que no para. No, gracias a vosotros por dejarnos este espacio. Es verdad que tenemos mucho trabajo y que nos falte. Eso es síntoma de que van bien las cosas. Bueno, hemos dicho madre primeriza, pero son 2 nenas. Efectivamente, son dos, una de 7 años y un bebé de 3 meses, una niña de 3 meses. Que ahí también hay tarea para Virginia y Teresa, eso es lo mejor que puede tener uno. Bueno, antes de entrar en materia, nos ponemos un poco serios porque comentábamos que hace 20 años de ese terrible asesinato de Alberto Yacen, en el que Sevilla demostró, como siempre, que está al lado de su gente, que apoyó, denunció, clamó contra esa barbarie. Estos días hemos conmemorado ese triste 20 aniversario, usted ha estado en esos actos.
imagino que por mucho que pase el tiempo, la memoria de Alberto Yace, la memoria de esa Sevilla que peleó contra la banda terrorista ETA sigue más viva que nunca. Nosotros además tenemos que tener muy claro que esa memoria es lo que nos hace no perder el norte en este tipo de casos. El asesinato de Alberto Yaste yo creo que supuso un antes y un después en la ciudad de Sevilla. Sevilla no volvió a ser nunca la misma, ¿no? De hecho, cuando hablas con cualquier persona recuerda perfectamente el día en el que conoció la noticia del asesinato de Alberto, de un político muy joven, de Asten, procuradora, 2 servidores públicos con 3 niños pequeños y desde luego una tragedia, un drama que además nos hace recordar realmente el drama de los separatistas, lo que supone el terrorismo en España y evidentemente lo que ha supuesto en Sevilla, no solo con ellos, con otros asesinatos como el de Muñoz Cariñanos, pero por ejemplo, y desde luego algo que no nos podemos permitir el lujo de olvidar, sobre todo ahora que estamos hablando otra vez de la prisión permanente revisable, ¿no? Precisamente por este tipo de delitos tan execrables, con 2 inocentes en este caso que iban a su casa, 2 servidores públicos que no le habían hecho ningún tipo de mal a nadie. Estos días, preparando toda la información que hemos sacado conmemorativa de este aniversario, hablaban de Alberto Jiménez Becerril como un político joven, con ganas, con ímpetu. Incluso alguno me ha dicho que se parecía bastante a ese modelo de partido que ahora los Pérez, como hemos dicho, usted y Beltrán Pérez en el Ayuntamiento de Sevilla, están intentando darle la vuelta al PP. No sé si se sienten muy identificados con esa forma de hacer política. Yo no conocí personalmente a Alberto. Yo cuando matan a Alberto Jiménez Becerril, yo estaba ese año en primero de carrera. Recuerdo perfectamente lo que hice. Sé lo que me trasladan mis compañeros de la figura de Alberto, del carácter de Alberto Jiménez Becerril y de cómo era, ¿no? Y por lo que me trasladan, pues sí, era un poco lo que pretendemos nosotros hacer ahora con el Partido Popular de Sevilla, ¿no? Los Pérez, no solo los Pérez, sino... ustedes son la cabeza visible. Sino todos los miembros del comité de dirección, y no del comité de dirección, sino del comité ejecutivo del Partido Popular de Sevilla, ¿no? Bueno, casi un año ya al frente del partido, 24 votos hubo ahí de diferencia entre usted y Juan Bueno, ganaron sus ideas, eso de darle más voz a la militancia, como hemos dicho, entre otras cosas que marcaban su proyecto. ¿Cómo lo lleva en este tiempo? Pues lo llevamos muy bien, yo entiendo que lo llevamos muy bien. Hoy precisamente se ha reunido el comité electoral, se ha aprobado por unanimidad del comité electoral las primeras 27 candidaturas, los 27 primeros alcaldables, que son además correspondientes a municipios de menos de 20.000 habitantes, y entiendo que se le ha dado un giro a la forma de hacer política del Partido Popular en la provincia de Sevilla, que era lo que nosotros pretendíamos, lo que nosotros pretendemos, y al final no estamos aquí para otra cosa que no sea servir mejor a la sociedad, que es lo que nos mueve a levantarnos cada día con más ganas de trabajar, ¿no? Estamos bien. Tenían proyectos ambiciosos, algunos que rompían un poco las costuras del partido, ¿no? O la forma tradicional de tomar determinadas decisiones. Todavía no han llegado a eso, o al menos no se percibe así desde el exterior. ¿Qué grandes retos le quedan por afrontar? ¿Qué quiere cambiar del PP a corto plazo? Nosotros tenemos 2 retos que son fundamentales. El primero es recuperar la alcaldía de Sevilla, que nunca la debimos perder. Y en ese reto estamos completamente en forma, con una portavocía que está ejerciendo muy bien Beltrán Pérez, y con un equipo de concejales que todos han formado parte del gobierno de esta ciudad y que están trabajando, tocando ya solo una partitura, que es lo que quieren escuchar los ciudadanos, ¿no? Tenemos un magnífico director de orquesta. Y después tenemos un reto también importantísimo, en la provincia de Sevilla. Yo le propuse a la militancia, y la militancia por 24 votos entendió que debía ser así, el reto de presentar candidatos en todos los municipios
y que en todos los municipios tenga representación el Partido Popular, ¿no? En todos los ayuntamientos haya por lo menos un concejal del Partido Popular con la bandera del Partido Popular y bueno, defendiendo nuestra ideología, nuestros valores, nuestros principios. Y en ese reto estamos. Hoy damos el primer paso, precisamente con esos 27 primeros candidatos. Su visita no ha podido estar mejor programada, no, permítame que se lo diga. Totalmente, no estaba pensado. Pero mira, ha caído, pero así. Ha sido así, efectivamente. No nos podía haber salido mejor. Hoy damos ese primer paso, el reto es tener todas las candidaturas en mayo en una convención que se hará de todos los candidatos del Partido Popular de Sevilla en el mes de mayo, y sacar los mejores resultados posibles en 2019, en las elecciones municipales de 2019, que para eso estamos trabajando todos los días. ¿Usted se sintió cómoda en ese proceso en el que presentó su proyecto con la etiqueta que le pusieron algunos del sector crítico dentro del partido? Yo no me sentí cómoda en general en el proceso. La etiqueta quizá era lo de menos, ¿no? Al final no son procesos que resulten fáciles o que resulten cómodos, y quien diga lo contrario miente. Yo, como no soy precisamente una persona a la que le guste mentir, pues yo no le voy a mentir. Cómodo no fue. La etiqueta de crítico es lo de menos. Un día entramos, yo bromeo con mis compañeros, ¿no? Entramos sí, el 28 de abril, si no recuerdo mal, en la sede provincial, antes de las votaciones, siendo críticos, salimos siendo oficialistas. Fíjese la diferencia que hay, que son 24 votos y 10 minutos de un escenario al otro. Entonces, al final no deja de ser eso una anécdota. Lo incómodo no es el apellido que a uno le pongan. Lo incómodo, evidentemente, son las tensiones que se han vivido durante mucho tiempo, porque cuando existe contraposición de ideas y cuando además existen proyectos serios y cuando además uno es firme en su determinación, bueno, pues se generan tensiones y después esas tensiones desaparecen. ¿Tiene usted críticos o esas heridas se han cerrado, al menos de momento? Pues mire, yo no sé si tengo críticos, a mí no me lo han dicho. Espero que se hayan cerrado todas las heridas. Hago lo posible por coser todos los días el partido. Está usted de costurera, ¿no? Pero me va bien. ¿Y con Juan Bueno qué tal la relación? Bien, nunca ha sido mala. Ni siquiera cuando estábamos en el proceso de debate, Juan y yo nos hemos respetado, hemos trabajado mucho tiempo juntos, seguimos trabajando juntos, cada uno en el escenario en el que nos toca estar y haciendo lo mejor posible nuestro trabajo. ¿Se ven habitualmente? ¿Comparten ideas, proyectos? Compartimos el mismo proyecto, bueno, sí, el del Partido Popular de Sevilla. Partamos de la base de que eso se da por hecho, claro está. Me refiero, comparten ustedes ideas de futuro, de comentar, oye, ¿por dónde tiramos? Oye, ¿qué hacemos? Bueno, Juan, no sé, si uno se apoya en el que estuvo antes que Juan es un magnífico parlamentario que está dedicado ahora al Parlamento de Andalucía y a trabajar por Sevilla desde el Parlamento, y evidentemente yo escucho a todo aquel que tenga algo que decir. Bueno, vamos a hablar de esas candidaturas. Perfecto. Que creo que se va a sentir más cómoda con esas 27 candidaturas. Pregunte lo que quiera. He estado yo haciendo cuentas y me salen que de los 27 solo hay 7 que cambian. ¿Sí? La semana pasada decía dos cosas. Una, que esta semana iba a haber novedades en los candidatos, aquí está. Y dos, que para qué cambiar lo que funciona. Veo que lo ha seguido al pie de la letra porque solo ha modificado 7, ¿no? Efectivamente. Al final, una cuestión, las candidaturas se aprueban por un comité electoral. El comité electoral, que ha sido el que se ha reunido, lo que hace es aceptar o no, y en este caso ha aceptado las 27 propuestas que vienen de los comités locales, ¿no? Que son quienes deciden quiénes les va a representar mejor en cada municipio. Lo que funciona no se cambia, y cuando las cosas no funcionan, pues se cambia. Y en este caso, de los nombramientos que se han hecho, pues hemos decidido, el comité electoral ha decidido que haya solo 7 cambios. Faltan ahí algunos municipios, por ejemplo, le pongo un caso que fue muy preocupante para el PP perder esa alcaldía, Espartinas. ¿Qué va a pasar allí? Pues va a pasar que vamos a decidir el mes que viene probablemente, antes de mayo por supuesto, quién va a ser el candidato o candidata que encabece la lista del Partido Popular que va a recuperar la alcaldía. ¿Qué falló allí para perderla? Pues yo creo que el desgaste de un gobierno de muchísimos años. Habíamos sido siempre nosotros el partido que gobernaba, y al final, evidentemente, antes o después eso supone un desgaste, ¿no? Y el desgaste pues nos pasó factura. Sí, dígame. Y llegó Ciudadanos. Eso le iba a preguntar por Ciudadanos, porque es el único municipio de la provincia de Sevilla donde han gobernado,
en este mandato, donde han tenido la alcaldía. No sé qué balance hace de su estreno en un cargo de ese nivel, porque los problemas en Espartinas sabemos los que han pasado. No sé si cree que Ciudadanos no está preparado para gobernar. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos, no solo en la provincia de Sevilla, sino en Andalucía y exportable al resto de España, es el gobierno de Ciudadanos de Espartinas, que es un esperpento, un absoluto esperpento. Han tenido 3 alcaldes, ahora tienen una alcaldesa con una baja larguísima, han tenido un alcalde que dimitió pero siguió siendo concejal, un alcalde que dimitió precisamente porque a nosotros nos han acusado de muchas cosas en Espartinas, nos han llevado a los juzgados, todo se ha archivado. Y resulta que en 6 meses batió el récord el alcalde de Ciudadanos de Espartinas y consiguió que lo imputasen y además, bueno, por una prevaricación prácticamente de manual. Así que es el ejemplo de lo que un gobernante no debe hacer, ¿no? Yo creo que Ciudadanos no se puede generalizar, pero desde luego no ha demostrado no ser un partido que esté preparado para la responsabilidad de un gobierno, ¿no? En 6 meses un alcalde imputa por una prevaricación, yo creo que es un récord difícil de batir. Pero con la desaparición, creo que casi para siempre, de las mayorías absolutas, va a ser muy difícil que en determinados lugares veamos mayorías absolutas. No tienen muchos más socios, ¿no?, para gobernar. Bueno, yo eso de la desaparición de las mayorías absolutas, sinceramente tengo mis reservas, sobre todo en política municipal. Yo creo que con independencia de lo que pueda pasar a nivel regional o a nivel nacional, los municipios, cada municipio tiene sus propias características y deciden quién quiere que sea su alcalde, su alcaldesa, su gobierno, muchas veces por encima incluso de la ideología del partido, ¿no? Más por las personas. Y ahí yo entiendo que no tiene por qué imperar esa ley de que se acabó el bipartidismo, ¿no? Yo creo que eso está por ver todavía en la provincia de Sevilla. Bueno, sí, pero si no son buenos para gobernar, ¿son buenos para ser socios de gobierno en la provincia de Sevilla? Pues yo entiendo que cualquier partido político, sobre todo a nivel municipal, que comparta un proyecto por encima de la ideología, cuando uno comparte un proyecto bueno para un determinado municipio, puede ser un buen socio de gobierno, siempre y cuando pues no incurran determinadas prácticas que no permite la ley. Bueno, ya veremos, eso será en 2019, queda mucho. Efectivamente. Siguiendo hablando de candidatos, en Palomares, donde ya sabe usted la que se ha formado, no se lo voy a contar, porque lo sabe muy bien. Perfectamente. Quizás llame un poco la atención que propongan ustedes otra vez de candidata a una persona a la que le han arrebatado 2 veces la alcaldía, por un caso, por otro, este último, ¿no?, por esa alianza a 4 bandas que ha dejado el PP sin la alcaldía de Palomares. Primero le voy a preguntar qué le parece todo lo que ha ocurrido allí. Y en segundo lugar, que me explique por qué vuelven a presentar a la misma candidata después de que en 2 ocasiones le hayan retirado la alcaldía, que esté por donde quiera. Pues yo le voy a contestar empezando por el final. Mire usted, hay una persona que ha ganado las elecciones claramente en 2 ocasiones en Palomares, se llama Lola Rodríguez. Es una señora a la que los vecinos de Palomares no le han retirado la confianza. Por circunstancias, en una ocasión, en el primer mandato, y por unas circunstancias distintas en el segundo mandato, ha sido, desde mi punto de vista, desalojada de una alcaldía, además de una forma, bueno, completamente censurable, ¿no? Es democrático, el juego político es así, pero evidentemente no ha sido por una responsabilidad, por una falta de responsabilidad, en este caso de dirección de la alcaldesa, que me consta que se ha matado por ese pueblo. Nosotros seguimos entendiendo que es la mejor candidata porque ha sido una buena alcaldesa que puede tener el Partido Popular en Palomares. Y lo que pasa después en los ayuntamientos, lo que pasa después entre los concejales en los plenos, pues son otro tipo de cuestiones. Desde luego seguimos pensando que el mejor refrendo que tiene Lola Rodríguez para volver a ser candidata en Palomares es que los vecinos la quieren, la quisieron en 2011, la querían todavía más en 2015 y estoy convencida de que la siguen queriendo en 2019. ¿Y esto cree que le va a reforzar? Es decir, que puede permitir o puede producir que el número de votos crezca. Esto es un poco ciencia ficción, porque no sabemos qué va a pasar en 2019, no tenemos la bolita, pero no sé por lo que usted palpa. No sabemos lo que va a pasar dentro de 10 minutos, pero sí sabemos lo que ha pasado.
Y con lo que conocemos, con la experiencia que tenemos, desde luego con lo que quieren los vecinos de Palomares, Lola es la persona adecuada para encabezar ese proyecto, para seguir encabezando ese proyecto. Pues tenemos que avanzar por el recorrido por la provincia porque tengo muchas cosas que preguntarle y no me quiero quedar solo en esto, pero bueno, no quiero terminar sin hablar de ese feudo que se están convirtiendo los Alcores. ¿Cuál es el próximo objetivo en esta zona? Pues tienen Carmona, Mairena, Lora, casi decimos que también, no sé, Alcalá. No, tenemos casi que también no. Nosotros tenemos alcaldía en Lora, en Carmona, en Mairena del Alcor, magníficos alcaldes en los Alcores, tenemos gobierno, cogobernamos en el Viso y evidentemente... Alcalá es lo próximo que quieren arrebatar. Alcalá está en el objetivo y para eso estamos trabajando, claro. Oye, el caso de Herrera, señora Pérez, porque eso es casi un milagro en medio de toda la sierra, ¿no? Bueno, no, eso es el ejemplo de que el Partido Popular puede tener un gobierno con mayoría absoluta en la Sierra Sur, en un municipio de menos de 10.000 habitantes, y tener un alcalde que lo hace magnífico, de una forma magnífica. Jorge, además, es un ejemplo que nosotros queremos exportar por la comarca, ¿no? Y después de todas estas alcaldías que hemos repasado, del éxito en los Alcores, de lo de Herrera en Sierra Sur, del Aljarafe, que tienen algún municipio que otro, aunque no es lo que era para el PP el Aljarafe, permítame que se lo diga, ¿por qué uno cuando hace el cómputo global, el PP nunca es capaz de teñir de azul la provincia? Pues yo entiendo, para eso he sido siempre tremendamente crítica. Creo que si nosotros no hemos teñido de azul la provincia, el problema lo tenemos nosotros, porque parto de la base de que los ciudadanos son tremendamente inteligentes. Así que o hemos estado más ensimismados en nosotros mismos, o no hemos tenido buenos equipos, o no hemos tenido buenos candidatos, o directamente no hemos sabido transmitir nuestro mensaje. Y yo espero, siendo presidenta del Partido Popular en Sevilla, pues teñir de azul la provincia, tener buenos candidatos, tener buenos equipos y poder transmitir nuestro mensaje. ¿Y eso cómo se consigue? Porque claro, no lo han hecho con una tasa de paro como la que tiene la provincia de Sevilla, con los problemas y las quejas que existen en cuanto a infraestructura, falta de inversiones. Si ni aún así lo han conseguido, ¿cómo lo van a hacer ahora? ¿Qué ha cambiado con su llegada para que eso se consiga? Pues mire, han cambiado muchas cosas. Lo primero que hice después de esos 24 votos, en el mes de abril, después del Congreso, que fue en mayo, que fue un mes después, formalmente esa segunda vuelta con compromisarios, lo primero que hice como presidenta del Partido Popular de Sevilla fue ir a visitar al ministro Íñigo de la Serna, y estuvimos hablando de Sevilla, y estuvimos hablando de los problemas que tenía Sevilla y de lo que necesitaba Sevilla. Y cuando se nombró portavoz a Beltrán Pérez, al otro Pérez, pues hizo el mismo recorrido que había hecho la presidenta Pérez, y se fue también a visitar al señor Íñigo de la Serna, y entonces compartimos nuestras inquietudes por la situación de Sevilla, por las inversiones de Sevilla y la necesidad del compromiso que necesitábamos del Gobierno de España, entre otras cosas para ese metro que necesita Sevilla. Y creo que la semana pasada, pues todas esas visitas se han reflejado en un acuerdo para sentarse a hablar de un proyecto de verdad para el metro de Sevilla, para esa línea 3 del metro de Sevilla. Y eso es lo que ha cambiado en el Partido Popular de Sevilla. Más gráfico no le puedo poner un ejemplo. No, parece claro, va a poner el Estado el dinero, por fin, que llevaba Sevilla muchos años reclamándolo. La pregunta que ahora dicen los empresarios de esta ciudad es ¿cuándo, señora Pérez? Pues mire usted, yo no le puedo aclarar exactamente cuándo, porque todo sería más fácil si además hubiese voluntad por parte de las administraciones competentes, y en este caso podemos hablar de la Junta de Andalucía. Sí, Eso se lo si tendríamos, siquiera hablamos ahora de las inversiones de la Junta. Se lo tendríamos que preguntar al Partido Socialista, a la señora Díaz o incluso a Ciudadanos, que es la muleta, ¿no? Se lo podemos preguntar a ellos. Desde luego nosotros estamos en la absoluta seriedad de reivindicar para nuestra tierra lo que nosotros necesitamos, lo que necesitan los ciudadanos, nos cueste lo que nos cueste, y en eso estamos. Pero antes de que acabe este mandato, ¿o será la bandera de la candidatura popular a la alcaldía de Sevilla? Es decir, ustedes se van a presentar diciendo, si me eligen alcalde va a llegar el dinero antes para el metro, o va a llegar en este mandato al menos el inicio de los trabajos. Nosotros hemos ido sin que nos hayan elegido ni alcaldes ni nada, hemos ido porque es nuestra obligación. Ha ido el portavoz del Ayuntamiento de Sevilla y he ido yo como presidenta del partido. Y volveremos a ir, y ahí están también los diputados nacionales que hacen su trabajo, y reivindicaremos todo lo que tengamos que reivindicar. El cuándo, yo no se lo puedo decir. Hemos adelantado mucho desde que nos hemos sentado a hablar de verdad, hablar de tiempo, de dinero, de proyectos,
y hemos dejado de hacer un poco el bobo, si me lo permite, hablando de determinados acuerdos o de determinados folios casi sin contenido que se mandaban, que parecía que era aquello la panacea, ¿no? Entonces estamos haciendo política de verdad, estamos sentando las bases de los proyectos de verdad, y si tuviésemos mayoría absoluta le podría decir qué compromiso tenemos, pero es que tal y como está el patio a nivel nacional, usted comprenderá que yo no sé lo que va a pasar con los presupuestos, ¿no? Nos vamos a ir a publicidad, pero antes le quiero hacer la última del metro, porque claro, hemos hablado de la línea 3, ya ha visto usted a los vecinos de Sevilla Este recogiendo firmas porque quieren la línea 2, ¿qué les decimos? Les decimos que también estamos preocupados por la línea 2, pero que si empezamos a hablar del metro en el año 75, que yo no sé si usted había nacido, yo no. No, ninguno de los dos habíamos nacido. Hemos conseguido que se sienten ahora para hablar de la línea 3, vamos a financiar la línea 3 y desde luego no nos vamos a olvidar tampoco de la línea 2. Bueno, faltan algunas inversiones, ahora seguimos hablando de ella y también de las de la Junta, que no solo van a ir la acera para su gobierno en el Estado. Pausa para la publicidad, lo hablamos, enseguida estamos de vuelta con Virginia Pérez para hablar más de la provincia de Sevilla. Continuamos en el Correo de Andalucía Televisión con la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez. El metro se nos ha quedado ahí antes de irnos a publicidad. Ustedes estarán pensando, ¿no? A ver si cuándo le toca a mi línea. Habrán pensado en esta publicidad. Bueno, ya ha dicho que va a llegar. Pero otras inversiones, ¿va a haber presupuesto? Esta espero que me la responda sinceramente, como todas las demás. Pero bueno, ¿va a haber presupuesto para los túneles de la S40? Le he sido sincera hasta el momento. Por eso he dicho como con todas las demás. Y lo voy a seguir siendo. Pues no lo sé que nosotros se lo hemos pedido, sé que hay un problema con los proyectos de los túneles importantes, por el tiempo que ha transcurrido desde que se hicieron hasta ahora, y que tiene que haber una revisión de los proyectos, y sé que va a venir dinero, lo que no sé es cuánto dinero va a venir. ¿Pero en este 2018? Yo espero que sí, de todas maneras nosotros lo hemos reivindicado, entendemos que es fundamental que venga dinero. De todas maneras es una inversión tremendamente costosa, también hemos estado hablando de que no son la única forma de financiar determinadas obras los presupuestos generales del Estado, y hasta ahí le puedo contar, porque yo no soy miembro del gobierno, le puedo decir que nosotros... Algo de contacto tendrá, más que nosotros. Nosotros lo hemos pedido, sí, entendemos además que no se pueden parar determinadas obras de determinadas infraestructuras en la provincia de Sevilla, y en este caso nos preocupa también, como a todo el mundo, los túneles de la S40. ¿Y el peaje a Cádiz, señora Pérez? Bueno, lo del peaje a Cádiz... Porque vale 7,20 creo, ¿no? Más o menos. Pues no se lo puedo decir porque... Yo fui el fin de semana pasado y se lo digo, pero más o menos por ahí me costó la broma de ir y volver. Vamos. Pero por ahí está. Entonces no le voy a engañar. Pues hay un compromiso para que en 2019 finalice el peaje y no exista una prórroga de la concesión. Ese es el compromiso que se va a cumplir. Que tiene el gobierno, y se va a cumplir, por supuesto que se va. Nos queda un añito nada más. Que se va a cumplir, efectivamente. Y después, bueno, se está invirtiendo también en ese desdoble de la Nacional Cuarta, está ese enlace del Torbiscal. Hay muchas inversiones en la provincia de Sevilla, sobre todo por aquella zona, ¿no? Y lo del peaje, la solución que aporta el Ministerio al final es la que es, esperar a que finalice, porque sería muchísimo más gravoso tener que pagar la indemnización. Y es así de sencillo, ¿se entiende o no se entiende? Pero es así de sencillo. Bueno, vamos a dejar al Estado un poquito tranquilo, al Gobierno de España un poquito tranquilo, y vamos a hablar de la Junta. ¿En qué está fallándole la Junta a la provincia de Sevilla? Pues por desgracia creo que casi en todo. Y le digo que por desgracia porque como ciudadana a mí me pesa tener que decir que está fallando prácticamente en todo, pero yo creo que no hay ningún tipo del ámbito de la política en el que no haya fallado. Ha fallado en la educación, falla en la sanidad, falla en las inversiones también en la infraestructura, falla en su apuesta por acabar con el desempleo. Está fallando prácticamente en todo lo que toca a la señora Díaz, pues no lo convierte precisamente en oro, lo vamos a dejar ahí. Han trabajado mucho, han peleado mucho por esa reapertura del hospital militar,
por ponerle un ejemplo. ¿Ese caballo de batalla está perdido, señora Pérez? Yo me niego a pensar que ese caballo de batalla está perdido. Mire, el hospital militar se transfiere por parte del Estado a la Junta de Andalucía, por el Ministerio de Defensa, se transfiere en el año 2004, hace 15 años. Ese hospital tenía entonces 600 camas. Se han invertido, si no me equivoco, me puedo equivocar, en torno a 30 millones de euros y no se ha abierto. A mí eso me lo tiene que explicar alguien, pero me lo tiene que explicar para que yo se lo pueda explicar a mi hija de 7 años, que tampoco lo entendería. Es la peor gestión que se puede haber hecho de una infraestructura del tipo sanitaria de ese tipo. 600 camas desde 2004, menos que tiene la provincia de Sevilla. Esas no las contamos. Esas no las contamos, porque como esas no las contábamos antes, pues no las contamos ahora. Pero son 600 camas, son 30 millones de euros tirados a la basura, y después 2 compromisos, uno de abril en 2009, y otro en 2012. Y ahora guardamos absoluto silencio. Aquello está desmantelado, solo hay que acercarse para ver cuál es la situación de esa infraestructura, y yo creo que si cualquier ciudadano se da una vuelta y le pregunta al vecino que qué le parece la sanidad en la provincia de Sevilla y que cómo están los hospitales, y no vamos a hablar de lo que pasó la semana pasada en el Macarena, por ejemplo, pues evidentemente le puede contestar a quien sea que la gestión de la sanidad no es lo mejor, ¿no? ¿La última novedad que tiene del hospital militar de cuándo es? Pues ¿Si la recuerda? Nosotros novedad no tenemos, ese es el problema. Que ¿O la última noticia? Por más que preguntamos, que se sigue además por parte de los parlamentarios andaluces la situación de esa infraestructura, pues la respuesta es un absoluto silencio por parte de la Junta de Andalucía. Además, es una de nuestras reivindicaciones y es una de nuestras enmiendas constantes a los presupuestos de la Junta de Andalucía, ¿no? Le he dicho antes que íbamos a dejar tranquilo al Gobierno de España, pero me he arrepentido. Pero no era verdad. Le voy a preguntar por el presidente, que lo tuvimos aquí en Sevilla hace muy poquito tiempo. ¿Qué tal esa visita? Hubo quien ha dicho ya que era el espaldarazo definitivo a la candidatura de Beltrán Pérez a la alcaldía de Sevilla. Me va a decir que no, porque él nos ha dicho que no, pero bueno, entienda que se vio en determinados sectores así. O a lo mejor me dice que sí, me sorprende. Pues le voy a decir que el presidente del Gobierno vino a apoyar al Partido Popular de Sevilla, y que con eso yo creo que se dice prácticamente todo, que fue una visita que hacía mucho tiempo que hacía meses que el presidente no estaba en Andalucía, pues por toda la situación tan compleja que se está viviendo en España, y sobre todo con el conflicto que hay ahora mismo en Cataluña, el esperpento que los nacionalistas están montando, ¿no?, ese circo, y que fue un encuentro muy agradable, que además fue con los militantes del Partido Popular de Sevilla, que fue con los delegados, el nombramiento de los delegados de los barrios, de los más de 100 barrios, se nombraron 126 responsables de barrio, con 100 barrios que hay, alguno tiene más de uno, y que fue desde luego un apoyo importante al Partido Popular de Sevilla y a la situación en la que estamos ahora mismo trabajando mucho. ¿Le dijo algo que se pueda contar? Pues mire, me dijo el presidente del Gobierno algo que se puede contar, porque lo habíamos invitado muy amablemente, la que le habla le había invitado a venir al acto de homenaje de Alberto Yasten, del asesinato, del 20 aniversario, y entonces me dijo el presidente muy amablemente que no podía venir porque era el cumpleaños del rey y le hacía entrega el toisón de oro a la infanta Leonor, y que era un acto de Estado y que no podía estar, y que le daba mucha pena no poder estar con la familia del PP de Sevilla en un día, bueno, triste y para nosotros muy importante, por reivindicar la figura de esos héroes que dieron su vida por las libertades de los demás, ¿no? Pero de Beltrán Pérez no le dijo nada, ¿no? De Beltrán Pérez no recuerdo que me dijese nada. Bueno, la pregunta está ahí, todo el mundo se la hace. ¿Será Beltrán Pérez el candidato a la alcaldía de Sevilla? ¿No lo será? ¿Lo va a ser? Pues yo digo que Beltrán Pérez, si es el candidato a la alcaldía de Sevilla, sería un magnífico candidato a la alcaldía de Sevilla. Y si no lo es, pues será una persona
que también será un magnífico candidato del Partido Popular a la alcaldía de Sevilla, el que lo sea, eso lo nombra el Comité Electoral Nacional. ¿Para usted sería un fracaso que no lo fuera? Para mí sería un fracaso no tener ahora mismo el equipo que tengo en el Ayuntamiento de Sevilla. Para mí sería un fracaso no haber conseguido recuperar el pulso a la ciudad. Y para mí sería un fracaso no poder contar con el trabajo que hacen, el excepcional trabajo que hacen los 12 concejales, que además fuimos la fuerza más votada. Todo lo demás no es un fracaso. Un buen entendedor, pocas palabras bastan, que diría aquel. ¿Qué diferencia está viendo? Antes me ha dicho de Beltrán Pérez, que es un magnífico director de orquesta, de esos 11 concejales con el 12 que tiene el PP en el Ayuntamiento de Sevilla. ¿Qué diferencia aprecia entre Alberto Díaz, por ejemplo, que estuvo antes, o el mismísimo Juan Ignacio Zoido, en esa dirección del grupo? Bueno, son circunstancias completamente distintas y a mí las comparaciones son odiosas y además no me gusta hacer comparaciones. Pero sí le voy a contestar que hay que tener en cuenta, y ahí yo sí entiendo perfectamente la postura de Alberto Díaz, bueno, pues que era una situación un poco de indeterminación, ¿no? Nosotros hemos vivido una época complicada en el Ayuntamiento de Sevilla porque veníamos de un gobierno con 20 concejales, era un gobierno muy fuerte, porque se pierden 60.000 votos y entonces hay que sentarse a pensar qué se ha hecho mal o qué es lo que no se ha hecho del todo bien. Y después porque tenemos una sucesión de elecciones una detrás de otra y tenemos una serie de cambios que influyen directamente en el grupo de concejales del Ayuntamiento. Hemos tenido primero de portavoz a Juan Ignacio Zoido, se va el cabeza de cartel, el exalcalde, se va de ministro, se lleva parte de su equipo del Ayuntamiento y se vuelve a configurar el escenario en la política municipal del Partido Popular, ¿no? Y en ese escenario, pues durante un tránsito, dirige la orquesta Alberto Díaz, pero claro, sin tener tampoco muy clara cuál era la situación o cuál iba a ser la situación o cuáles iban a ser los acontecimientos, ¿no? En eso se nota bueno, que hemos recuperado el pulso, ¿no? Y que sí, que ya tenemos partitura. Entonces ya estamos centrados, tenemos partitura, tenemos proyecto, tenemos personas y tenemos muchas ganas. O sea, me quiere decir que antes de que Beltrán Pérez fuera portavoz en el Ayuntamiento estaba el grupo como un poco descabezado y sin un norte claro, ¿no? ¿Lo entiendo? Yo creo que quien diga que el grupo en el Ayuntamiento de Sevilla no ha estado desorientado por toda la sucesión de acontecimientos que se han ido produciendo, el que no lo asuma tiene un problema, pero tiene el problema el que no lo quiera ver. Evidentemente es una realidad, ¿no? Que el hecho de que haya habido 3 portavoces, se hayan ido 4 concejales, creo recordar, hayan salido, pues evidentemente... Alguno más. O 5, pues evidentemente todo eso influye en el trabajo de un equipo, ¿no? Porque ¿usted cree que Juan Ignacio Zoido llegó a adaptarse a ese papel en la oposición después de haber sido alcalde? Conocía perfectamente ese papel, había sido antes oposición. ¿Pero se adaptó en esta ocasión? No tenía por qué no haberlo hecho. O sea, ¿no entiende usted su marcha a Madrid como una Su salida? marcha a Madrid la entiendo perfectamente. Como una salida a si una a situación uno lo hacen incómoda. ministro, eso se entiende perfectamente, Sí, ¿no? claro, por supuesto, pero ¿fue buscada o fue recomendada porque el señor Zoido no acababa de estar cómodo en la posición que estaba? ¿Cree usted? No lo sé. No, yo creo que cuando uno hace un gobierno para España no piensa en si al que va a nombrar ministro está cómodo o no está cómodo en la oposición. Piensa si es una persona idónea para desempeñar un cargo de muchísima responsabilidad y si considera que esa persona es idónea para desarrollar ese cargo de muchísima responsabilidad, y solo hay que ver la situación actual política del país y todo lo que estamos viviendo, sobre todo con Cataluña, pues... Cuando uno tiene contempla todos esos requisitos, pues aúna todos esos requisitos, a uno lo llaman y uno tiene que estar donde le dice su presidente del gobierno. Por cerrar el capítulo en el Ayuntamiento, estoy yo echando cuenta que si me ha dicho que en mayo es la reunión esa de todos los candidatos y estamos en febrero y es el Comité Nacional el que tiene que designar al candidato, ¿cuándo? Pues yo espero que si estamos en febrero
y en mayo vamos a tener todo, pues yo espero tenerlo en abril. En abril puede ser buena fecha, ¿no? Yo espero que sí. Bueno, van a entrar nuestros compañeros a hacerle una pregunta, Iñaki Alonso, Diego Manuel Díaz y Elena Peña. Ellos traen cada uno lo suyo, yo ya no sé qué van a preguntar, pero antes le quiero preguntar por usted misma, porque esto del cargo orgánico le está robando mucho tiempo. No sé si tanto como para no repetir en la Diputación en el próximo mandato, o eso todavía no se lo ha planteado. Pues eso lo hablaremos cuando toque, pero vamos, le dedico muchísimo tiempo, no a la Diputación, sino a los pueblos de la provincia de Sevilla, que son a lo que nos debemos los diputados provinciales, no estamos para otra cosa. Y ha sido candidata en La Rinconada, en San José de la Rinconada, candidata en Gines en 2019. ¿Gines? Pues en 2019 no lo sé. Así ¿Tiene más claro el futuro de los demás que el suyo? Tengo clarísimo el futuro de los demás y también el mío, pero el mío me lo reservo. Bueno, pues cuando usted quiera viene y lo cuenta, porque Perfecto. yo se lo tenía que preguntar. Lo dicho, que van a entrar nuestros compañeros Iñaki Alonso, Diego Manuel Díaz y Elena Peña a hacerle una pregunta a la señora Pérez, mientras le voy a dejar con una información que han elaborado nuestros compañeros de informativo de ese barómetro socioeconómico del que le hacíamos referencia antes. ¿Qué le preocupa a los sevillanos? Pues ahí lo tienen. Los sevillanos tienen clara su prioridad. Lo que necesita la ciudad es ampliar el número de líneas de metro con las que completar la red del suburbano. 3 de cada 4 ciudadanos consideran que es la necesidad más acuciante en materia de infraestructuras, mientras que un 44% apunta como segundo proyecto prioritario para Sevilla la circunvalación de la S40. Empatan quienes consideran que es necesario acometer la conexión ferroviaria entre Santa Justa, el aeropuerto de San Pablo, y los que defienden la ampliación de la red de cercanías. Es una de las conclusiones que arroja el barómetro socioeconómico que elabora el Centro Andaluz de Prospectiva, que cumple su 24ª edición y que ha sido presentado esta mañana. El pulso de la situación general de la ciudad arroja una mejoría en los últimos 12 meses para 1 de cada 3 sevillanos, frente al 21% que cree que ha empeorado y el 39,5% que no ha notado cambio ni a mejor ni a peor. La percepción global ha mejorado respecto a la última oleada, destacando la visión optimista de los más jóvenes, que son los que observan más avances en este último año. El paro sigue siendo el principal problema que tiene Sevilla, así responden 4 de cada 10 sevillanos. En segundo lugar permanece la limpieza, que repite asimismo la posición. Sin embargo, llama la atención la escalada a la tercera plaza de la inseguridad ciudadana, que ha pasado de ser citada por 1 o 2% de la población a ser mencionada por un 8% de los encuestados. La falta de transporte público y el tráfico cierran el ranking de los principales problemas que padece Sevilla capital. Contrasta esta consideración con la nota que los sevillanos dan precisamente al transporte público, la más alta de los ámbitos de gestión municipal, con una calificación de 6,22 puntos. El ayuntamiento, por otro lado, sí suspende en aparcamientos, mejoras en los barrios y limpieza, en línea con lo que ocurría en anteriores oleadas de la encuesta, y puede tomar nota de las medidas que se adopten en otras ciudades y que los sevillanos estarían dispuestos a asumir para reducir la contaminación atmosférica, un aspecto que se pregunta en esta ocasión tras los episodios puntuales de contaminación detectados a finales del año pasado. Sin embargo, resulta curioso que cuando el entrevistado habla del asunto que más le preocupa personalmente, el desempleo, es mencionado por el 21,4%, descendiendo casi 8 puntos porcentuales respecto al anterior barómetro. Los distritos más afectados por esta lacra son Macarena Norte, Sur y Macarena. Por contra, un 17% reseña que no tiene ningún problema. El 13% se muestra preocupado por la limpieza y, sobre todo, en los distritos de Nervión y Casco Antiguo, y la falta de transporte público es una preocupación más compartida en Alcosa y Torreblanca. La inseguridad ciudadana, por su parte, alcanza su máximo entre los vecinos de Macarena y Cerro Amate. El tráfico y la falta de aparcamiento completan la nómina de problemas. Pues han visto ahí la hilera de problemas que dicen los sevillanos que tiene. A mí me encanta ese 17% que dice que no tiene ningún problema. Pues que vivan así de felices, ¿no? Que es lo importante. Bueno, compañeros, Iñaki Alonso, Elena Peña, Diego Manuel Díaz, buenas noches. Buenas noches, Mario. Aquí tienen a Virginia Pérez, que es toda suya para este tema de las preguntas. Vamos a empezar por ti, Iñaki. Pues me ha llamado mucho la atención a la hora de hablar del metro. Prácticamente pues se ha hablado un poco de que el PP ha cambiado un poco la tendencia a la hora de debatir el PP de Sevilla. Quería saber si nos depara nuevas sorpresas el PP de Sevilla con esas comparaciones en Madrid sobre algún otro asunto, museo arqueológico, por ejemplo. Bueno, tuvimos al ministro también, al otro Íñigo, visitando el Museo Arqueológico de Sevilla el 31 de diciembre
que era un magnífico día para venir a visitar el Museo Arqueológico. Eso significa que despierta cuando menos curiosidad esas bueno, reivindicaciones que nosotros, ya le digo, que Beltrán Pérez y yo hemos trasladado al Gobierno. Espero que vengan desde luego más noticias positivas por parte del Gobierno de España. ¿Y alguna que nos pueda avanzar? Vendré a contárselas cuando las tenga. Tiene que ver otro día porque tiene muchos asuntos pendientes, ya están anotando, ¿no? Elena. Bueno, Virginia, buenas noches. Su formación ha sido durante mucho tiempo muy perseverante en esa petición en la Diputación de Sevilla y ha pedido reiteradas ocasiones que se hiciera la figura del Consorcio Provincial de Bomberos. Hoy por fin hemos tenido noticias de él y se ha constituido la Junta Rectora, los órganos internos y demás. Quería preguntarle si cree que esta figura, que está en plena ebullición ahora mismo, va a dar realmente respuesta a las emergencias en la provincia de Sevilla, y qué le añadiría usted a esta figura que ahora comienza. Pues al final nosotros hemos sido tremendamente reivindicativos con la figura del consorcio, que funciona en otras provincias de una forma saludable, y apostamos además por esta figura para los bomberos en la provincia de Sevilla, para prestar el servicio de prevención y extinción de incendios. ¿Qué pasa? Que evidentemente no es solo la figura jurídica de cómo vamos a regular de forma administrativa cómo nos vamos a organizar, ya estamos organizados. Ahora, evidentemente, si no se incrementa la plantilla, y cuando digo la plantilla hablo en términos de toda la provincia de Sevilla, en número de efectivos de bomberos, si no terminamos de solucionar el problema con los bomberos voluntarios y si no ponemos a disposición los recursos, no solo humanos, sino los medios materiales, pues no habremos hecho absolutamente nada. Evidentemente no es solo la figura del consorcio, es el consorcio, que estén todas las administraciones locales, las que tienen la obligación de prestar el servicio, que son los municipios de más de 20.000 habitantes, de forma autónoma, y la Diputación, que tiene la obligación de prestarlo en el resto de los municipios de la provincia, que son 79 municipios de menos de 20.000 habitantes, a los que le tiene que prestar la Diputación Provincial ese servicio de prevención y extinción de incendios. Primer paso, se ha dado. ¿Se ha solucionado el problema hoy? No. El problema, evidentemente, es el mismo que antes de ayer o que hace 2 años. Cuando se incrementen los recursos humanos y los medios materiales, estaremos probablemente en unas condiciones mucho mejores en las que estamos ahora mismo, que, bueno, si no incumplimos la Ley de Emergencia de Andalucía, estamos muy rozando el límite. Ahora viene la difícil. Diego. Bueno, pues buenas noches, señora Pérez, gracias por venir. Bueno, mi pregunta vuelve a posarse sobre el asunto orgánico. Era conocido que usted era una defensora de la celebración de primarias para la elección de alcaldes. Hoy, sin embargo, nos hemos encontrado de golpe y porrazo con 27 alcaldables en la provincia de Sevilla. ¿Cuándo se acabará el modo dedazo en el PP? Bueno, el modo dedazo en el PP, en este caso no hay modo dedazo. Y ahora yo le explico cómo funcionamos, ¿no? Hoy se conocen 27 nombres de 27 candidatos a la alcaldía que decide un comité electoral que está formado por 9 personas y un miembro de Nuevas Generaciones, son 8 miembros y un miembro de Nuevas Generaciones, deciden sobre las propuestas que se hacen por parte de los comités locales. En este caso, dedazo no existe, existen propuestas de candidatos o de candidatas que vienen desde las propias juntas locales. En cuanto a las primarias, sobre todo hablando en términos de municipios más grandes, sí, nosotros hemos defendido siempre que hay que escuchar a la militancia, que no es algo que sea difícil de entender. Al final es la base de tu electorado y sobre todo los que te ayudan de forma expresa a transmitir esas ideas, esos valores, esos proyectos políticos que uno tiene, ¿no? Defender al militante y defender la importancia de la toma de decisiones, sobre todo con respecto a las personas que encabezan y que lideran los proyectos, es algo que no solo defendía durante el proceso congresual, sino que me parece que es una idea que es defendible y que seguiré defendiendo siempre, ¿no? Mi partido decidió libre y democráticamente, cuando se organizó a nivel nacional, pues introducir una serie de modificaciones, sobre todo para los congresos locales y para la regulación interna, nuestra organización interna,
y no se adoptó esa medida de primaria que nosotros seguimos defendiendo. Entonces, ¿es posible que para la elección de candidato del Partido Popular en las elecciones municipales del año 2023 en Sevilla se haga a través de un proceso de primaria? ¿Cree usted que será así? No sé si es posible, pero sí es deseable. Muy bien, gracias. A mí me ha quedado una duda, a ver si me la puedo aclarar. Ha dicho que los comités locales ¿Sí? proponen a los candidatos que el provincial ha designado. No. Sí. No, más Sí. o menos, ¿no? Ellos proponen, nosotros ratificamos, ¿Quién efectivamente. propone al candidato de Sevilla? El comité propone el Comité Ejecutivo Regional, Comité Electoral Regional. ¿Y ahí tiene usted un poquito de mano? El competente es el Comité Electoral Nacional. Ese es el que lo nombra, el que lo ratifica, ¿no? Ese es el Pero que lo propone el ratifica. regional. Sí. ¿Y ahí usted tiene mano? Yo le elevaré una propuesta al Comité Electoral Regional desde el Comité Electoral de Sevilla, claro que sí. Porque yo tantos comités ya he perdido la cuenta. Le voy a dejar marchar ya porque es hora, tiene Muchas usted muchas gracias. cosas que hacer en su casa y en su trabajo y en su faceta como político, pero le voy a proponer un jueguecito. Le voy a poner 5 fotografías de 5 personas y usted me dice lo que quiera decirme. No es muy difícil, ¿eh? No, pero yo tengo un problema, ¿eh? ¿Que no ve desde lejos? No, sí, que veo perfectamente. El problema es que se me nota todo en la cara. Ese es mi problema. Bueno, vamos a ver el primero. El primero es fácil, ¿eh? No se asuste. Entonces que enfoquen, por favor. Me puede decir lo que quiera, ¿eh? Bueno, responsabilidad. Mucha responsabilidad. Vale. Enfoque en la cara para cuando se... La segunda. Oye, un momento muy complicado el del ministro del Interior, alcalde, un gran alcalde. El tercero. Hablando de alcalde. Bueno, no tengo palabras. Seguimos. El cuarto, Fraude. fraude. Y la última, van a salir 3, pero le quiero preguntar por el del medio. La de rojo es usted, creo. Sí. Porque esta es del otro día. La de rojo soy yo. Sí. Está mi compañero Beltrán, que es ilusión, y está pues un político incansable que es Javier Arenas y un referente. Esta foto resume a la perfección lo que hoy es el PP de Sevilla, ¿no? Esa foto es gran parte de lo que es el PP de Sevilla. El PP de Sevilla son 20.000 afiliados. Bueno, pues ahí lo deja. Nada, no entra más. Señora Pérez, muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? Muy amable por estar aquí esta noche. Gracias. Pausa nosotros para la publicidad, respiramos un poquito, tomamos aire y volvemos con la tertulia, que hay muchos asuntos que abordar. Para la tertulia lo hablamos con Iñaki Alonso, Elena Peña, Diego Manuel Díaz, 3 sevillistas que hoy nos están haciendo el favor de perderse a su equipo por la causa que es este programa de televisión. Así que muchas gracias, ¿eh? Porque el esfuerzo os lo tengo que agradecer. Ya no lo cobraremos. Ya se lo cobrarán de algún modo. Bueno, vamos a empezar el lío con esta tertulia que es para lo que ustedes han venido. Si les parece, con el tema de la entrevista que acabamos de tener con la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué titular destacáis? Bueno, yo titularía por sabia nueva, es decir, tiene, o le noto un uso distinto al de otros dirigentes del Partido Popular. Ella me ha contestado a mí directamente, defiende abiertamente que se realicen primarias, en el off the record es aún más dura y más crítica, por así decirlo, con algunos usos de su partido, pero dura y crítica desde una crítica, yo la considero constructiva, sí. Es decir... Bueno, ellos no han engañado a nadie, se presentaron con un programa muy innovador, es decir, ellos llevaban una propuesta de partido, hablo tanto de Virginia Pérez como de Beltrán Pérez, que era una especie de ex aequo, eran las dos cabezas visibles del PP de Sevilla, con un proyecto de partido bastante innovador, es decir, bastante alejado de lo que conocemos en este partido más de centro-derecha. También veo que en su ataque a otras fuerzas políticas parece olvidarse un poco del PSOE. La veo muy centrada en el ataque a Ciudadanos continuo, obviamente porque se trata del partido que le está robando espacio dentro de su arco ideológico. Bueno, ha dicho que no es un partido que esté preparado para gobernar, ¿no? Claro, y además yo creo que esa es una estrategia que estamos notando ya. Pero incluso es que cuando ha salido la cara de Albert Rivera, su palabra ha sido fraude. Sí. O sea, ha sido el más rotundo. Categórica. Sí. No, porque saben dónde está su sangría de votos. Claro. Ahí existe están tirando de argumentario porque últimamente, los últimos meses, las últimas semanas sobre todo, cada vez que oímos
oímos a un dirigente popular hablar de cuestiones de partido. Estamos viendo lo que están atacando continuamente con un ariete a circunstancias de Ciudadanos que suelen asociarlo a, bueno, pues a que es un partido más volátil, que no está capacitado para gobernar. Ellos esgrimen pues que llevan gobernando mucho tiempo, que gobiernan el país, que han gobernado la ciudad de Sevilla. Es decir, ahí tienen experiencia. Sí. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Bueno, yo lo que quiero destacar es, primero, que me ha parecido mucho menos beligerante de como yo la recordaba de otras situaciones como plenos de la Diputación, donde yo la he tratado más, y siempre la recordaba eso, ¿no? Como muy luchadora, muy en sus disputas con Villalobos y demás, y la he visto bastante más tranquila en ese sentido. Pero me ha llamado mucho la atención que, sin ningún tipo de humildad, poco menos que se ha atribuido que el anuncio del metro, del desbloqueo del proyecto de la línea 3 del metro, que ha sido gracias a ella y a Beltrán. O sea, tú cuando le has preguntado por qué es lo que había hecho el PP de nuevo, te dijo que una de las primeras cosas que hizo fue irse a Madrid a reunirse con Íñigo de la Serna, con el ministro de Fomento, que posteriormente lo hizo Beltrán, y que un ejemplo más gráfico de lo que era el PP nuevo no te podía poner. Entonces me ha llamado mucho la atención de eso, ¿no? De el metro, gracias a Virginia Pérez. Que habrá muchos sevillanos pensando por qué no habrá entrado esta señora antes. Exacto, a mí esa estrategia me parece, con perdón de la expresión, ridícula. Es decir, hay pocos ciudadanos al que le pueden decir que ha sido gracias a la gestión de la oposición, que además lleva en la oposición 2 días escasos, y que todos sabemos que las relaciones entre el PP de Sevilla, de los señores Pérez, con las relaciones del PP de Madrid, no eran las más fluidas, por así decirlo. Es decir, es una estrategia que no tiene agarraderas ninguna. Y aquí estamos callados. Sí, porque... ¿Estás pensando? Sí, estoy pensando mucho en las palabras de Diego, comentando, bueno, ellos han hecho un escenario de hablar con ministros, con 4 o 5 ministros, con la llave que da un Javier Arenas, que conoce a unos cuantos... Que es la pieza clave. Exactamente, entonces ellos están aprovechando eso. Sería de iluso no apostar por esas medidas. Comparto en el análisis de Virginia el diagnóstico de Elena. Nada tiene que ver esta Virginia Pérez con la de hace 3-4 años, que saltaba a la yugular en los plenos de Diputación. Bueno, también es verdad que aquí no está sentado Villalobos, estamos sentados nosotros. No, pero se la ha visto en los últimos plenos también. Sí, también. Bueno, yo recuerdo a una Virginia Pérez que saltó a la yugular de Juan Bueno, diciéndole que se cortaría la mano antes de trabajar con él. Sí. Es decir, que eso hace... Incluso con su propio... Y eso hace 2 días. Cuando le hemos preguntado por él, tampoco que haya sido muy Es verdad que yo veo que es una política que ha crecido, que ha tenido la facilidad de hacerse con un discurso bastante bien armado, y a partir de ahí sabe driblar muy bien las preguntas complicadas. Sí, pero el cargo le ha envuelto en una especie de mesura. Y aparte, que suele ser al revés. Y aparte ha conseguido una cosa que creo que en el PP es muy complicado, ser clara. Bueno, el PP sobre el tema del peaje, peaje ha sido directísimo. En el peaje está el ministro de Fomento, que si vamos a hacer un pacto de Estado para ver si seguimos con el peaje a Cádiz o no, y ella sigue muy directa, en 2019 se acaba el peaje. Y en 2018 le hemos preguntado, ¿va a haber dinero para los túneles S40? Yo creo que sí. ¿Y cuándo se va a elegir al candidato para el Ayuntamiento de Sevilla? Ha dicho abril. Sí. Y quien piense que la oposición no estaba descabezada antes de Beltrán Pérez está equivocado. O sea que ha sido titulares ahí para regalar. Es tan clara que incluso lo que no puede decir lo ha dicho. Es decir, sin decirlo. Es decir, ¿quién será el candidato del PP de Sevilla? No te lo voy a decir, pero te lo estoy diciendo. Pero es un magnífico candidato Beltrán. Efectivamente. Y un gran director de orquesta. Ahí es donde digo que ha crecido en un discurso político que no la compromete, pero que sí revela a las claras quién manda en el PP de Sevilla. Hombre, y se le agradece la franqueza, porque también hemos tenido algún invitado que ha salido por los cerros de Úbeda, ¿no? O sea que se agradece la claridad que se intuye. Bueno, ustedes se habrán dado cuenta también, no hace falta ser un lince para coger palabras, como decía Diego, ¿no? En fin, que esto es lo que nosotros hemos visto de la entrevista. El viernes la leen íntegra en el Correo de Andalucía y sacan también sus propias conclusiones. Vamos a seguir avanzando y a meternos de lleno en el barómetro socioeconómico de la ciudad de Sevilla, 24ª edición, nada más y nada menos, realizado entre el 10 y el 19 de enero. Ya han visto un vídeo con todo lo que los sevillanos piden, cuáles son sus problemas. Aquí lo que parece claro, y hablando del metro como antes, es que todo el mundo se apunta al carro. El metro es la gran prioridad, la gran demanda.
no es nuevo tampoco. Hay un problema con eso, por supuesto. Es indiscutible la necesidad que tiene Sevilla de una red de metro articulada, más útil y que además tenga una mayor, ¿cómo se dice?, cohabitación con otros transportes, transmodalidad, no sé, interconexión, bueno, en fin. Pero que no nos creamos que una línea más de metro es la panacea para Sevilla. Sí, sí. Que en Sevilla existen unos problemas de movilidad que van mucho más allá de que montemos una línea 3 que vaya de Pinomontano al Prado. Que los vecinos de Pinomontano están locos de contento. Sí, pero eso pregúntele usted a los de Sevilla Este. Claro, ahí está, ¿no? Pregúntele usted a los de Sevilla Este. Que por eso os voy a preguntar ahora. O preguntémosle a los que van a otros lugares de Sevilla que tienen una afluencia masiva, como la Cartuja, una afluencia laboral. Sí, ¿cómo llegan? O Reina Mercedes, de afluencia de estudiantes. Que son, porque ese es el otro tramo de la línea 3 que no va a llegar, es decir, es que de Pinomontano al Prado, pero del Prado a Sevilla sigue, Campo Betty no llega. Sevilla sigue sin realizar su conexión de cercanías entre la Cartuja y Blas Infante. Sevilla aún está pendiente del BTR, del famoso BTR. Es decir, hay un sinfín de infraestructuras que hacen falta. Ojo, y no nos olvidemos del problema de los aparcamientos, del problema de transitar por la C30, de esa C40 que lleva años enterrada, aunque ahora hay algunos movimientos. Es decir, que está muy bien lo del metro, por supuesto, pero es que Sevilla tiene que lidiar con un montón de problemas de movilidad. Hombre, de hecho, más que del metro, de lo que se ha hablado en el barómetro, y de hecho lo que destacamos en la portada nuestra del periódico, es que los sevillanos, efectivamente, no quieren coches en el centro. Por cerrar el tema metro, Iñaki. No, simplemente hemos hablado ha hablado Diego de un caos circulatorio y que estamos todos en una locura, que no hace falta metro, no hace falta un montón de cuestiones, pero después cuando va al barómetro, lo más valorado es el transporte público. Sí, y lo más valorado es la movilidad. Eso significa que la gente lo utiliza, por tanto, fomentémoslo más. Pero no lo utiliza, pero fomenta, estamos hablando de que apoyan el tema de la movilidad cuando estamos hablando de que no existe, de que es carente. El barómetro, el ciudadano manifiesta su satisfacción por el funcionamiento del sistema público de transporte, pero al mismo tiempo, y la primera medida que exigen es que existe una red de metro articulada. Yo no creo que una cosa son cosas excluyente de la otra, es decir, al revés, van íntimamente ligados, precisamente porque están descubriendo de la movilidad. O sea, que el transporte público en la ciudad puede ser positivo, y de hecho, en parte es positivo, pero pues quiero más, efectivamente. Pero hay que decir que son 442 sevillanos los que han hecho el barómetro, es decir, que de 700.000 habitantes es una representación que sí, que en edad, estatus social, todo eso está bien repartido, pero que son 442. A lo que yo me quería referir es que si de verdad, y afortunadamente ojalá sea así, tenemos metro línea 3 en poco tiempo, que no tengan que pasar otros 10 o 12 años para que las siguientes líneas de metro se sigan construyendo, porque entonces volvemos a tener una ciudad infracomunicada. ¿Cómo veis la iniciativa de los vecinos de Sevilla Este recogiendo firmas diciendo, oye, yo también quiero? Yo la veo loable, lógico. Es entendible. Sevilla Este, bueno, Iñaki lo puede saber mejor que yo. ¿Qué rango de población tiene Sevilla Este? Pues está por encima de 100.000 habitantes. 100.000. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y tiene muy poca conexión con el centro, claro, y además la que tiene es muy lenta. Es un puntal Entonces, habitacional. esas son las principales quejas de los vecinos de Sevilla Este, que solamente tienen una línea de autobús que llega a la Plaza del Duque, en este caso, que es el 27, sí, el pero el 27 Express que pusieron en marcha. Sí, pero no llega al centro, o sea, es el Prado, que vale, que sí, que allí puedes conectar con el metrocentro, efectivamente, sí, pero realmente la gente lo que quiere llegar al meollo del centro, es decir, a Ponce de León o Plaza del Duque, que es donde llegan la mayoría de las líneas. A Elena la podemos dejar que defienda la línea 3, que es la que le toca de cerca, y a Iñaki lo vamos a hacer portavoz de la línea 2. Exactamente, es que pongámonos el vecino de Sevilla Este. De golpe ve en la tele que están firmando un acuerdo para la línea 3 de metro. Y a mí me venden un autobús. Un autobús que me lleva muy rápido, muy rápido al Prado de San Sebastián. Que llevan años vendiendo. Yo vivía antes en una zona que era afortunada, Andalucía residencial, porque cogíamos el autobús de Torreblanca y nos plantábamos en 15 minutos en el Prado, claro, porque pillaba la autovía 92, pero los sufridores de la Avenida de la Ciencia, de la parte de Fibes, que tienen que dar toda la vuelta en autobús a Sevilla Este para llegar a Los Arcos, eso es que es para hacerse la mirada, y es normal que recoge firma
estoy convencido que dentro de un mes van a tener miles y miles de firmas. ¿Tú has firmado? 100.000. Todavía no. Pero vas a firmar, ¿no? Yo pensaba que soy, o sea, a mí me ¿Te interesa conviene la porque, tres? efectivamente, porque soy vecina del populoso barrio de Pinomontano, como bien sabéis aquí todos. Lo cierto es que me solidarizo con la gente de Sevilla Este porque reconozco que Pinomontano está mucho mejor conectado con el centro, pese a las carencias, ojo, que no digo que no existan, pero está mucho mejor conectado con el centro que otro barrio como Sevilla Este. Otro de los grandes titulares, lo decía Elena, o lo adelantaba la portada del Correo de Andalucía, es que ahora los sevillanos quieren plan centro, después de, saben ustedes, la que se formó, ¿no? Que Zoido llegó y lo primero que hizo al llegar a Sevilla fue volver a abrir el centro a todos los coches, pues ahora, oye, nos hemos arrepentido. Ahora queremos cerrar el tráfico otra vez. Pero es que es normal, es que todo lo que sea ganar espacio para el peatón es positivo y sobre todo cuando las experiencias te dicen que es así, ¿no? O sea, tenemos la Avenida de la Constitución, tenemos San Jacinto y veremos a ver lo que pasa con Mateo Gago. Entonces, verás, y además que tú vas a cualquier ciudad europea, cualquier gran capital europea y es que todo el espacio es para el peatón. Entonces, es normal que los sevillanos se hayan dado cuenta, aunque haya pasado mucho tiempo y ya hemos tenido que vivir muchas experiencias diferentes, de que lo suyo es que el centro esté libre de coches. Es que los sevillanos están acostumbrados a digestiones pesadas. La avenida, vamos a peatonalizar la avenida. De golpe todo el mundo, pues echándose la mano a la cabeza. ¿Cómo vamos a peatonalizar la avenida? ¿Dónde meto el coche? Pues fíjate, está peatonalizada la avenida y no hay ningún problema. Con San Jacinto igual, con Asunción igual. Y pasará con todo, pasará con todo. Lo que pasa es que, y ahora estamos viendo el caso de Mateo Gago, la quieren semi-peatonalizar y ya están los vecinos quejándose de que necesitan más acceso al vehículo, a sus familiares, a sus amigos, y dejemos que pasen unos años, vamos a probar si Mateo Gago funciona peatonalizado. Pero lo veremos, es decir, esto es una opinión, un barómetro que recoge la forma de pensar del número de sevillanos que le hemos dicho. ¿Creéis factible que el ayuntamiento actual, no sé si el próximo, tome una determinación en este sentido? Las ciudades maduran y Sevilla, la maduración que ha tenido es precisamente en este aspecto, siendo más partícipe de experiencias positivas que se han ejecutado. Por otra parte, el ayuntamiento, el actual gobierno municipal, lleva un programa de gobierno en el que apuesta por peatonalizaciones, a través de micropeatonalizaciones de pequeñas calles adyacentes al núcleo urbano, al centro urbano, a lo que es el espacio del centro. Incluso Juan Espada, desde su época de consejero, siempre ha defendido una Sevilla peatonal y una Sevilla con espacio abierto, y está en su anhelo, y eso es harto conocido, que Juan Espada soñaba con una Sevilla en la que se pudiera ir andando desde el Palacio de San Telmo hasta la Basílica de la Macarena, hasta prácticamente el Hospital de las Cinco Llagas, que es el Parlamento de Andalucía. Eso lo llegó a decir cuando coordinaba este conglomerado del ¿cómo se llamaba? La Gran Sevilla, cuando estaba integrado en la Gran Sevilla, que era sí, que eso puede ser el objetivo. Era un pero modelo después de movilidad innovadora y sostenible con los municipios del área metropolitana. Es decir, este alcalde, este equipo de gobierno, es muy proclive a pero este siendo asunto. proclive no lo ha hecho, ¿no? Porque tiene que ir poco a poco, porque no tiene una mayoría importante en el ayuntamiento. Porque Está claro que en este mandato no va a ser un plan centro ni un sucedáneo del plan centro. tiene No que está asentar más su ni gobierno. capacitado por número de diles, ni entra en sus planes, ni, como bien apunta Elena, no tiene tiempo material Para hacer algo en condiciones, Es tú igual tienes que que... los grandes cambios en Sevilla no los realizó Monteserín en su primer mandato. Llegaron la mayoría en el segundo Puede mandato. ser caballo de precisamente. batalla del debate electoral que ya va a estar a las puertas, enseguida va a estar aquí. Bueno, la inseguridad ciudadana es otra cosa que preocupa mucho a los sevillanos, sobre todo destaca lo que ha crecido, y en ello puede tener parte de culpa los apedreamientos que se siguen produciendo en los autobuses de Tusán a su paso por el barrio del Polígono Sur. Este fin de semana hemos vuelto a vivir otro en la zona de las Letanías, que desembocaba, como les decíamos, en la agresión con un extintor de un usuario de Tusán al conductor de ese vehículo. El alcalde de Sevilla hablaba esta semana de este asunto, daba su opinión y hablaba, como no podía ser de otra forma, del refuerzo de la seguridad. Quiero hacer un llamamiento a la subdelegación del Gobierno también. Policía local, desde luego, tiene todas las instrucciones dadas, porque tenemos que reforzar de alguna forma la seguridad y, por tanto, la Policía Nacional es básica, tanto en la investigación como en todo lo que significa el soporte y el apoyo a los medios que desde la Policía Local y desde la ciudad de Sevilla tenemos. La seguridad ciudadana es una competencia clara del Estado y por eso vamos a intentar reforzar lo que saben que es además un diálogo y una cooperación permanente entre Ayuntamiento y Administración del Estado.
Dice el alcalde que la seguridad es cosa de la subdelegación del gobierno, pero claro, volvemos a lo mismo. En el polígono sur siguen produciéndose estos incidentes que yo ya no sé si es un bucle que se viene repitiendo, pero lo de esta vez no lo hemos visto nunca. Es decir, un intento de agresión con un extintor a un conductor es algo, si lo otro era serio, algo mucho más serio. A ver, en polígono sur pues sí se ha producido apedreamientos, ha habido lanzamiento de naranja, lanzamiento de huevos. Hubo lo de extintor, también en torneo hubo un enfrentamiento entre un conductor y un conductor de Tucson y un coche y un vehículo. En torneo no presume de ser un de barrio... golpe no se ha creado un cisma en torneo. Un enfrentamiento con, digamos, con incluso arrollamiento del Exactamente, coche. con consecuencias muchísimo más graves. Pero es que ha habido apedreamiento en Recho de Amber, claro, y ha habido en Padre Pío. La Doctora, en Pinomontano. Entiendo que siempre que hablamos del polígono sur es terreno sensible. Y tenemos que ir con pies de plomo, sí. pero para un lado no podemos estigmatizar esa zona. Dicho lo cual, aquí hay un problema llamado que durante un tiempo ha habido unos dispositivos policiales que se han ido a otros lugares y la policía y los efectivos y los cuerpos de seguridad del Estado han tenido que priorizar determinadas cosas. ¿Que antes los autobuses de Tusán contaban con un poquito más de vigilancia por parte de Policía Nacional? Sí. ¿Que esté desentendido? No. Pero eso lo aprovechan los 4 o 5, llamémoslos golfos, que se dedican a eso, a apedrear a lo primero que encuentran. Solo hay que ir a la factoría cultural de Polígono del Sur, que también ha recibido algún ataque antes de la inauguración. Bueno, y antes, ¿no? Dicen los sindicatos de Tusán que quizá una de las soluciones pueda ser, me ha parecido muy curioso esto, que los extintores solo los tenga a mano de los conductores, imagino que en este caso concreto, y después hablan de recuperar esa idea de instalar cámaras de videovigilancia en el exterior y también plantean en el interior de los autobuses. ¿Creéis que la salida es esa? Poner entenderme, poner medidas en ese sentido. Esa puede ser la salida a corto plazo. Es decir, y no sé hasta qué punto es efectiva o no, porque si a lo mejor le quitas el extintor, a lo mejor lleva el tío un palo, no lo sé. Es decir, que esa es una salida a corto plazo. Obviamente, esto es una cuestión educacional, y una cuestión educacional que nace en el seno doméstico. Sí, es impensable, sobre todo muy condenable, atacar a un conductor de Tusán que está realizando su trabajo, muchas veces por motivos además que no están ni siquiera justificados porque va pasando por ahí y no media una discusión, sino que le tira directamente una piedra. Obviamente todo pasa por mejorar la presencia policial, pero a largo plazo es una cuestión educacional de mucho calado. Hombre, claro, pero además el vandalismo existe no solamente hacia los autobuses de Tusán, o sea, papeleras, coches, farolas, todo lo que sea mobiliario urbano también sufre de vandalismo. Entonces, realmente, reforzar la seguridad, está claro, porque entre otras cosas, una papelera te la puedes cargar y no le haces daño a una persona. El problema es cuando pueden sufrir daños, ya sea el conductor de Tusán, que además es un riesgo laboral que tiene que sufrir ese perfil de trabajador, y además los propios usuarios del transporte público. Hemos salido a la calle para preguntarle a los sevillanos, entre otras cosas, qué opinan de estos incidentes y cómo debe mejorarse la seguridad en asuntos como estos. Van a ver que hay opiniones de todo tipo, pero que los sevillanos confían en que aplicando mayor seguridad se acaben con situaciones tan desagradables como esta de la que le estamos hablando. Hay gente que pierde los nervios, pero no creo que sea todo el mundo, ¿no? Siempre en todos los sitios se cuece nada, siempre habrá unos cuantos, ¿no? Sí, en principio sí, no hay una gran causa de esta de inseguridad, me parece, ¿eh? Hay más suciedad que falta de seguridad. Que por lo que se escucha y eso, pues la verdad es que no. Yo no, hasta ahora no puedo decir que me haya pasado nada, ¿verdad? Particularmente a mí. Pero sí se escucha la noticia y sí que hay veces que le da uno que pensar, claro. Yo creo que la ciudad es segura, lo que pasa es que todo va en función también, hay zonas y zonas, también en Sevilla. Por desgracia eso lo hay en todos los sitios, en todo el mundo. Creo que es cuestión de que las cosas pues surjan por sí solas, no es tampoco... Hay barrios que tienen carencia, lo que pasa es que políticamente no interesa. Ya ven, opiniones sobre si Sevilla es una ciudad segura o no lo es y los barrios que tienen carencia. Entramos en el último tema que vamos a hablar esta noche. Diego firma hoy en el Correo de Andalucía una información relacionada con el futuro de los restos de Queipo de Llano. Ayer el vicepresidente de la Junta de Andalucía se pronunciaba sobre si la Junta actuará o no en este ámbito, en la salida de los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena, de la siguiente forma.
la ley es la ley y por tanto hay que aplicarla. De ahí la importancia que tenga la información jurídica que ha solicitado la propia hermandad y que el propio ayuntamiento le ha indicado. Por supuesto que tras eso la Junta de Andalucía actuará de acuerdo a la legislación aprobada, por cierto, sin ningún voto en contra en el Parlamento de Andalucía. Y por tanto actuaremos cuando terminen, como es lógico en estas cuestiones, cuando terminen la iniciativa llevada por parte del ayuntamiento y haya una decisión definitiva tomada por parte de la hermandad, que hasta el momento no lo ha hecho, pero está en el ámbito de su propia discusión, que creo que lo hará haciendo cumplir la ley. A ver, yo tengo una valoración de esto. Yo creo que la Junta tira la piedra y esconde la mano. Es decir, avisa de, si ustedes no hacen nada, yo acabaré aplicando la ley, que ya veremos qué dice la ley, pero al final deja el asunto otra vez en manos de la hermandad y del ayuntamiento. Bueno, estamos en la era de la pose política, eso ya lo sabemos. Entonces, el tema de Queipo de Llano es muy inflamable en una ciudad que además donde se avecinan incluso circunstancias electorales, municipales. La Junta obviamente sabe que tiene que aplicar la ley de memoria histórica porque hay un artículo, el 32.4 creo que es, donde se dice explícitamente que todo elemento contrario a la memoria democrática tiene que ser retirado, aunque sea un lugar privado, siempre que tenga proyección pública. En este caso se aplica como anillo al dedo al asunto de Queipo de Llano en la Macarena. Entonces la Junta lo que le cede es la posibilidad que sea la propia hermandad la que de motu propio realice pues los cambios oportunos, ya sea con la salida de la tumba, de los restos del ex general franquista, o bien que estén ubicadas en un lugar, digamos, menos visible o menos protagonista. En este caso, la hermandad se sigue remitiendo a que está esperando un informe jurídico tras que el ayuntamiento le mandara una carta. Es decir, que todo se está como aletargando. Sí, pero la realidad es que ahí está, tú dices, el otro dice, pero al final no hay novedades, la ¿no? Junta, yo creo que esto es un aviso navegante. Sí, la Junta sabe que tiene una ley muy potente, que una ley que viene a realizar un papel importante en la comunidad, y sabe que si en esta misma ley uno de sus elementos más visibles, que es el asunto de Queipo de Llano, la ley no lo hace cumplir, la ley va a quedar marcada para siempre. Yo creo que a la Junta no le va a salir no va a tener una china de zapatos con el tema de Queipo. Creo que la china de zapatos la tiene el ayuntamiento, que ha iniciado esta negociación con la hermandad, que aparte está en un gobierno de minoría y tiene que responder ante una izquierda Unida que Participa, que reclama ese cumplimiento de la ley de memoria democrática. Y yo creo que lo único que está haciendo la Junta de Andalucía es actuar como un juez parcial, por así decirlo. Perdona la expresión, no es así, pero que está mediando con la ley por delante, diciendo: usted, hermandad de la Macarena, que sé que me lo va a alargar lo más posible porque este tema le escama y les cuece mucho, tiene que correr en esas negociaciones con el Ayuntamiento de Sevilla. El problema es que la Junta, que ayer presentó un flamante plan de actuaciones en materia de memoria democrática en el periodo 18-22, no puede patinar con el asunto más mediático de la memoria histórica prácticamente en Andalucía, no en Sevilla. Efectivamente, es un símbolo demasiado grande para que patine con eso. Entonces ayer lanza un aviso a navegantes como diciendo: ojo, que no nos estamos olvidando de esto. Sí, pero es que la Junta no va a patinar, quiero decir, la Junta va a cumplir la ley. Claro, no, lo que pasa es que quiere agilizar el trámite, lo que no puede ser es que se cumpla la ley, porque para eso una ley que ellos han promovido. Ojo que la Junta sí dice que la ley se va a cumplir, pero la ley se cumplirá según le diga su propio gabinete jurídico, que es quien tiene que interpretar la ley. Ese matiz no es nimio, es decir, que a ver qué dice, ¿no? Por supuesto, porque ahora entramos en el escenario de las interpretaciones y las negociaciones. Claro. Bueno, lo dejamos aquí, si os parece. Se nos ha quedado Cataluña en el tintero, que yo sé que a Diego le da más pena que a los demás, porque Cataluña viene... Pero bueno, ya saben ustedes, es un tema que no se va a acabar. Y mejor que hablarle de Cataluña, yo prefiero de hablarle del Parque Alcosa, que es en el barrio donde este viernes hace parada Mira Qué Barrio. Fíjense lo bien que nos lo pasamos y que ustedes lo van a poder disfrutar este viernes a las 10 en Mira Qué Barrio. Haciendo churro, mira qué arte, mira qué arte. Todos los días del año. Llévate la fresita,
2 euros el kilo. Ahí. Ojo, ha cogido la medida, ¿no? ¿Cuánto mide? 59. Se ha puesto 2 o 3 centímetros de peso. Tampoco me ha llamado Dios para esto. El baloncesto no era lo mío, lo han visto, ¿eh? ¿Son mis amigos de Alcosa 84? Claro, con ellos estuvimos jugando y haciendo calentitos, en fin, nos pasamos muy bien. Mañana estamos grabando Los Príncipes, por si ustedes nos ven por allí. Y antes de despedirlos, decirles que me están preguntando mucho, ¿esas chaquetas de dónde las sacan? Pues es todo de Álvaro Moreno. Lo encuentran en Sevilla, en la calle Méndez Núñez, en la calle San Eloy, en el Centro Comercial Nervión Plaza, en Osuna, en el outlet del aeropuerto y donde ustedes quieran. Ropa tan apañada como esta que llevo yo, la chaqueta, la camisa, la corbata. ¿De dónde es? Pues de Álvaro Moreno. Y en www.alvaromoreno.com para vestir estas cosas tan bonitas que uno se pone aquí y en los barrios. Bueno, compañeros, hacerme caso, que llevo mucha razón, ¿eh? Lo importante es la percha, querido Pues Mario. claro, mi hermano. Que gracias por estar aquí. Iñaki, tú te quedas, porque Iñaki no se va. Ahora vamos a hablar del 20 aniversario del fallecimiento, del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y su esposa Hacen, pero antes... Diego y Elena, muchas gracias por estar aquí. Pausa para la publicidad y enseguida rematamos el programa. Ellos venían aquí, a su casa, a acostarse al lado de sus hijos, cuando los de su calaña les pegaron 2 tiros a sangre fría. 20 años han pasado, de aquella terrible noche en la que la barbarie de la banda terrorista ETA le arrebató la vida a 2 personas que iban para su casa, a estar con sus hijos, a lo que hace usted, puede hacer usted un día normal. Pero Sevilla estuvo ahí, eso cambió a Sevilla, eso mató un poquito a Sevilla, lo que ocurrió ese 30 de enero, y nosotros vamos a intentar analizar y recordar esta noche con Iñaki Alonso, que sigue con nosotros, y con el querido Luis Miguel Martín Rubio, que fuera concejal de seguridad en aquellos años. Correcto, buenas noches. Buenas noches, gracias por venir. No, gracias a vosotros por mantener viva siempre el recuerdo de algo que, como tú decías, cambió un poco la historia de esta ciudad y que gracias a los medios como el Correo, pues hacen que han pasado 20 años, pero que tengamos esos recuerdos incólumes y todavía muy vivos en nuestra memoria, en nuestra cabeza. Bueno, pues enseguida hablamos de este asunto. Hemos preparado un vídeo para que ustedes se pongan un poco, se preparen, lo entiendan, lo recuerden, todo lo que pasó aquella noche del 30 de enero. Una información en la que les resumimos aquella noche trágica en la que Sevilla perdía no solo a un concejal, sino a 2 sevillanos inocentes. Unas muertes que enmudecieron Sevilla. Este 30 de enero se cumplen 20 años del asesinato a manos de la banda terrorista ETA del que fuera delegado de Hacienda y edil del PP Alberto Jiménez Becerril y su esposa, la procuradora Ascensión Ortiz. Fue de madrugada, en la esquina de su casa, cuando bebían como todos los jueves de tomar unas copas con unos amigos, cuando 2 pistoleros de la banda los acorralaron en la calle Don Remondo y cegaron sus vidas para siempre. El relato dejó a Sevilla en shock, que no esperaba entrar en unos planes de ETA, que hasta la fecha solo había atentado a principios de los 90 en la capital hispalense. Nada fue igual de aquel día. Tras unos días de silencio y de concentraciones, paraguas en mano, la ciudad despertó con una unidad contra el terrorismo que todavía hoy perdura. 2 décadas después, gran parte de ese mensaje sigue vigente. La placa que meses después se colocó en el lugar de atroz crimen y que sirve de lugar de congregación cada 30 de enero, la fundación que desde aquel año 1998 trabaja en su nombre para acabar con la lacra del terrorismo, o incluso las calles rotuladas en el primer aniversario de sus muertes en las inmediaciones de Torneo, esquina con esquina, como no podía ser de otra manera para una pareja tan inseparable. Todos ellos son pequeños legados materiales que han supuesto el triunfo de la memoria. Una victoria escenificada hace unos días por una campaña presentada por el Ministerio de Interior
con motivo del aniversario que, bajo el lema Nos levantaron a todos, incluye un minuto de duración a cargo de la hermana de Alberto, Teresa Jiménez Becerril, donde recuerda que los etarras quisieron poner de rodillas a dos inocentes y solo consiguieron levantarnos a todos. Qué hermosa frase, ¿verdad? Quisieron poner de rodillas a dos inocentes y solo consiguieron levantarnos a todos. Luismi, ¿cómo recuerdas aquella trágica noche? No me recuerdo no solo aquella trágica noche, sino todas las vivencias anteriores a aquello, ¿no? Aquello fue un jueves, era el último jueves de mes, había pleno municipal. Un delegado de Hacienda tiene un peso muy importante en toda lo que es la tramitación y todo lo que es el gobierno de un ayuntamiento. Y curiosamente, aquel jueves conservo, pues yo creo que todo lo que he podido para que nada se olvide hasta el orden del día y bueno, pues Alberto tenía poca actividad, yo creo que casi ninguna en ese día, cosas muy extrañas. Estuvimos la mañana pues conversando, estábamos al lado y estuvimos hablando de muchos temas, hablábamos de temas de Hacienda. Yo tuve la oportunidad de, antes de ser delegado de seguridad, haber estado de director del área de Hacienda con él precisamente en el ayuntamiento, 2 años, y bueno, pues hablábamos un poco de lo que era el día a día de la ciudad. Allí fueron las últimas palabras, es decir, que allí nos despedimos, la alcaldesa nos llamó a los dos también para hacernos un encargo sobre temas precisamente de Hacienda y de colaboración con la policía local, y nos despedimos. Y fue la última imagen, que casualmente bajábamos del despacho de la alcaldesa y a pie de la escalera yo bajaba y él continuaba para la secretaría, justo donde hoy hay unos bustos de Alberto Yacen que recuerdan su memoria. Y ahí fue la última imagen que conservo en vida de Alberto Jiménez Becerril. ¿Cómo te enteras del asesinato de Alberto Jiménez Becerril? ¿Te llaman? ¿Cómo fue aquello? Pues efectivamente. Bueno, antes de ello también hay algo que me gusta recordar, que esa misma tarde llamó a casa Asen, porque bueno, pues los jueves era normal, después de un pleno te relajas un poco en el sentido de que, bueno, mes a mes vas haciendo y cuando llega el pleno es un poco como el examen. Y cuando tienes un examen y has cumplido bien con el examen, te relajas un poco. Entonces aquella noche, pues Alberto y Asen querían pues salir y dar un paseo y cenar. Y entonces nos llamaron. Yo hablé con mi mujer, con Mercedes, y nosotros en aquella ocasión pues teníamos nuestra hija, la mayor. En aquella época tenía 11 meses, por lo cual no podíamos dejarla abandonada en casa, y aquello pues dije, mira, oye, no hay un canguro, no hay un familiar, no están los abuelos, no hay nadie, por lo cual no podemos. Y entonces en esa comunicación telefónica de Asen conmigo, pues recuerdo sus últimas palabras, que digo, bueno, pues mañana en Trifón nos vemos. Y eso fue lo último que se me queda aquí grabado de Trifón, el mítico bar cerca a la Plaza Nueva, la Flor del Toranzo, donde muchos viernes pues solíamos dar ya un repaso a lo que había sido la semana, mucho más relajado, incluso acompañado de nuestra familia. Y ahí se quedó. Y ya pues en casa, y pues serían la 1 y algo, cuando sonó el teléfono. Teléfono que en casa de un delegado de seguridad era normal. Que ocurriera, no todas las noches, pero podía sí pasar. Puedo decir, sí. Pasó pues cuando salió ardiendo Ecobol, pasó cuando salió ardiendo también una planta del Virgen del Rocío, cuando hay algún problema en la ciudad, de alguna obra que tal. ¿No había móviles entonces? Había móviles, sí, yo tenía un móvil, pero no con el sistema actual, y además por la noche allí no había ni vibración ni silencio, sonaba y sonaba, por lo cual lo tenía fuera de la habitación donde estábamos. Pero habitualmente se llamaba al domicilio, si no cogían el domicilio ya te llamaban al móvil, pero bueno, a la 1 de la mañana yo habitualmente estaba en casa. ¿Y te llamó quién? Me llamó el jefe de la policía local, el inspector jefe, y bueno, me transmitió la noticia de, bueno, como pudo el pobre, porque tampoco se puede dar mucho rodeo. Entonces pues me dijo, mira, ha ocurrido algo terrible, muy terrible, extraordinariamente terrible, y no salía de ahí. Me digo, bueno, pero ¿qué ha pasado? Arranca un poco. Entonces ya me comentó y dice, mira, pues han matado a Alberto. Ya me quedé sin palabras y además acto seguido me dijo, y además no solo a Alberto, sino también a su mujer. Bueno, pues no tienes nada más que comentar. Bueno, en ese momento pues en la cabeza te pasan 1000 pensamientos, 1000 cosas,
y no sabe por dónde puede venir. Claro. No sabe por dónde puede Y venir. en esas circunstancias, como delegado de seguridad, tenía el papel de hablar con la alcaldesa, de estar ahí, de Claro. contactar con la corporación. ¿Cómo fueron esos momentos y sobre todo cómo se consiguió tener esa fortaleza? Se habla mucho en todas las crónicas de la fortaleza de la alcaldesa por aquel entonces, Correcto. de Becerril. Pues mira, yo vivía en aquella ocasión muy cerca de Alberto. Vivía en la calle Bamber, que estaba próxima a la calle Abade, donde vivía la alcaldesa precisamente, y esto pues ocurrió en la calle Don Remondo, por lo cual estaba a escasos metros. No obstante, había un coche donde me recogió el inspector, y por la calle Abade entramos en Cardenal San Ifores. Ahí paramos, ya estaba la policía, y recuerdo perfectamente hasta las personas que intervinieron en aquello. Y bueno, pues aquello fue todo ya muy duro. Evidentemente llegas allí y ya estaban trabajando pues el juez de guardia, la policía, los datos, la policía científica, etcétera. Entonces, hombre, lo que yo sí pensé que bueno que había que esperar a que aquello bueno pues ya se llevaran los cuerpos, porque tampoco a lo mejor valía la pena que darle ese sufrimiento a la alcaldesa, ¿no? Entonces, cuando ya aquello pues quedó en ese sentido retirado y tal, pues me acerqué, llamé por teléfono y me fui abajo al portal. Y dije, Soledad, ha pasado algo terrible con Alberto y yo estoy aquí abajo. Estoy abajo y entonces se lo dije personalmente, más que por teléfono. Y a mí me impresionó la fortaleza, como tú bien decías, de la alcaldesa. En esos momentos hay algo, una fuerza que te da, cuando tienes un cargo de este tipo, hay algo. Yo lo atribuyo, y los que somos creyentes, pues a que Dios te ayuda a no derrumbarte, a tomar tus responsabilidades y a ejercer la responsabilidad que tienes en momentos tan terribles como este. Entonces, pues nos fuimos al ayuntamiento, recuerdo, yo creo que no hablamos nada en el camino. Silencio total. Que estremece. Y aquella noche yo interpreté o viví lo que siempre se ha dicho, ese crujir, ¿no? O rechinar de dientes, el frío de la muerte. La noche no era especialmente fría porque incluso podía ser algo de bochorno, porque al día siguiente llovió. Por derecho. Todo el cielo del mundo cayó sobre Sevilla. Pero bueno, era un temblor que no podía resistir. Y fuimos andando hasta el ayuntamiento y bueno, pues nos abrieron el equipo de guardia de la policía que estaban allí y subimos las escaleras hasta llegar a la alcaldía y íbamos encendiendo todas las luces de todos los pasillos y tal. Lo estás reproduciendo, lo tienes muy grabado, ¿no? Sí. Eso te ha olvidado nada. Eso no se puede olvidar en la vida. Han pasado 20 años, pero lo recuerdas como si hubiera sido no, ayer. y además procuro no olvidarme. Y lo repito mucho, mentalmente y conmigo mismo. Y esto que hacemos esta noche aquí, pues volver a recordar, pues porque creo que es de justicia. O sea, que es muy cómodo decir, oye, pues la hora que es y en casa, pero yo creo que todos los que estuvimos allí, de la alcaldesa al último concejal, al último colaborador de Alberto, y todos los protagonistas de aquella historia, los medios de comunicación, los periodistas que escribieron tantos y tantos sobre Alberto, tenemos esa obligación, porque a las generaciones que vienen detrás tienen que saber que hubo este problema en este país, que lo hubo y que ha sido muy trágico. Porque ETA ha sido un problema, un cáncer de este país. Dicen que está disuelta, pero bueno, del todo yo creo que no. Ahí está, donde hubo ya me queda rescoldo, ¿no? Pero bueno, lo importante de aquello, aparte de todo lo que estamos comentando, es la forma en la que Sevilla, Luismi, después dio un paso al frente. Las imágenes, las crónicas de los periódicos, lo que tú lees, las portadas, muestran una solidaridad como solo esta ciudad sabe comportarse. Aquello, y sigue siendo. Es decir, que a mí me da muchas veces cosas cuando veo, y tengo sentimientos ahí de otras víctimas, que mejor están un poco olvidadas, ¿no? Y aquí en esta ciudad eso se ha mantenido, ¿eh? Y yo he procurado, y tengo que decir que no he faltado ningún año en estos 20 años, el acudir a la misa, el acudir a la calle, porque creía que era una obligación, como hubieran hecho por cualquiera de nosotros si no hubiera ocurrido. Y estuviera donde estuviera, fuera un domingo, fuera un sábado, un martes o un jueves, a la hora de las 5 de la tarde, siempre he ido a la
Virgen de los Reyes y luego a la calle. Y creo que eso es lo que hace distinta a esta ciudad. Pues nosotros hemos salido a la calle precisamente a preguntarle a los sevillanos qué recuerdan de ese día, cómo vivieron ese 30 de enero de 1998 y sobre todo si 20 años después han podido perdonar lo que cometieron los miembros de la banda terrorista ETA, ese asesinato a 2 sevillanos inocentes que andaban por la calle. Esta es la opinión, esto es lo que recuerdan los sevillanos de aquella fecha trágica. Yo pasé antes, porque estaba de copa, en aquella época había salido yo de copa, y pasé antes y después pasé después. Y cuando vimos que estaba allí la policía y todos los chinos, dijimos, ahí ha pasado algo, nos dimos la vuelta por otra calle, por la paralela, y al día siguiente cuando fuimos, pues nos enteramos ya de lo que había ocurrido. Fui al ayuntamiento cuando lo tenían allí. Que me acuerdo perfectamente. Aquello sería, pues bueno, un impacto para la ciudad porque no se sabía que era. Es verdad, hija mía, es verdad. Yo lo pasé mal, porque me da mucho miedo y sentí mucho yo eso, el matrimonio los dos. Pues sí, es verdad, hija mía, que me acuerdo. Ahora todos los años se hace una misión del ayuntamiento, hoy también la va a haber. Ay, pero no puedo ir, pues eso no lo sabía yo. Pues hoy también hay una misa, sí. A las 5 me parece que es. Pues no voy a poder ir, no voy a poder ir. Bueno, pues nada, estás más tranquila, ¿no? Sí. Ya ETA se disolvió. Ay, pero para arriba está la cosa un poquito chunga, los niñitos que hay ahora allí, ¿eh? Ayer se lo dije yo a mi marido, digo, hoy se acaba la ETA y ya no van a empezar los niños con las tonterías, ¿eh? Lamentablemente fue muy trágico aquello y fue un impacto grande en Sevilla. Gracias a Dios ETA desapareció y poquito a poco pues, ya las cosas volvieron a su cauce. Lógicamente eso fue una gran tristeza para los ciudadanos sevillanos y para España en general. Para todo el mundo. El panorama hemos visto que ha cambiado, ¿verdad? Sí, ya ha cambiado, gracias a Dios el panorama ha cambiado, las cosas son diferentes y eso ha quedado para la historia, pero lógicamente una triste historia. Verá, yo no lo vi, yo solamente iba al trabajo y en la radio lo escuché, que iba con una mujer, una compañera, que era amiga suya. Imagino que un susto tremendo. Tremendo, lloraba mucho en el coche. Sí, claro, fue un drama, una tragedia, ¿no? Dos personas tan importantes y tan representativas de la ciudad falleciesen de esa forma, los asesinasen, ¿no? El recuerdo siempre hay que tenerlo. Es verdad, hija mía, es verdad. Yo lo pasé mal, porque me da mucho miedo y sentí mucho yo eso, el matrimonio los dos. Pues sí, es verdad, hija mía, que me acuerdo. Estaba trabajando en el edificio de Hermes, allí en la avenida San Francisco Javier, y la verdad cuando nos enteramos fue un golpe bastante duro. No esperábamos de que el matrimonio tuviera ese final tan mal, porque vamos, se esperaba que la ETA hiciera algo, pero tampoco llegara a ese extremo, a ver si ríe, fuera otro, pero la verdad es que nos quedamos empantados con eso. La verdad es que no, eso fue lo que más nos sorprendió, que lo que más nos sorprendió fue eso, que fueran y vinieran aquí a Sevilla a matar a un matrimonio. Vamos, se veía hasta incluso estuvieron escondidos y todos los chismes que pasó en aquel día. Fíjense el testimonio de este sevillano, que lo vivió prácticamente de cerca. Lo que más nos sorprendió fue que ETA viniera a Sevilla a matar a 2 ciudadanos. Era impensable. ¿No existía entonces esa percepción de que nos podía tocar a nosotros, Luis? No, nos puede tocar de otra forma. O sea, evidentemente hubo sus tentativas y ahí recordamos lo de Enrique Parró y recordamos otros hechos y recordamos pues el envío a domicilios o a alguna oficina de la Expo de una carta, bomba, etcétera. Pero efectivamente era impensable con la distancia que había y esta ciudad, que bueno, al final es una gran ciudad, pero en la que nos conocemos todos, las que además los vecinos nos preocupamos de saber quién es el que está al lado, y no solo quién está al lado, sino de las cosas que hace, y de cómo cocina y de cómo tal, pues en este caso nos quedamos muy sorprendidos. Y afortunadamente luego con el paso de un par de meses aproximadamente, pues tuvimos la satisfacción de que fueron detenidos, fueron localizados y bueno, pues ahí siguen evidentemente en la cárcel y que esperemos que durante muchos años, ¿no? Pero bueno, sí, no se podía pensar y nosotros ya te digo que habíamos tenido reuniones y tal, pues siempre nos avisaban, oye, mirar debajo del coche, oye, pues la correspondencia, pero jamás se podía pensar en eso. De hecho, no había servicio de escolta ni había nada. Eso no se pensaba en que se actuara con eso, con pistoleros, que esa era había otras medidas que sí se aplicaban en aquella época. De hecho, en los medios de comunicación de aquella época se hablaba de que el lunes siguiente iba a haber una reunión para explicar temas de seguridad, de prevención, sobre posibles atentados. Yo lo que quería saber, se habla,
una vez que ocurre el atentado, el asesinato a Alberto Yácen, se dice que el gobierno de aquel momento prácticamente se daba por acabado. Pero hubo una cosa que sí se hizo en ese año y medio antes de las elecciones, que es un constante recuerdo. A los 4 días estaba Soledad Becerril recordando de intentar hacer un álbum con la vida política y humana de Alberto. Justo al año, estaba esos nombres de las calles en torneo. Ese fue tal vez el mayor trabajo que se hizo en ese año y pico que quedaba de gobierno de Soledad Becerril. Sí, efectivamente, con la muerte de Alberto Yácen, con su asesinato, la corporación quedó totalmente, ya no había nada en lo que discutir, porque todos nos hicimos muy humanos, porque evidentemente todo el remordimiento que podíamos tener, ¿no?, cuando de nosotros compañeros mismos o de otros grupos municipales hubiéramos tenido lo normal que suele ser el debate, pero siempre te quedaba, como yo me quedé aquel día, después de la conversación con la alcaldesa un poco, decir, pues, ¿por qué no ceder, por qué no tal? Cuando muchas veces entramos en discusiones, en tal, y está por medio una vida humana, y luego te queda siempre la cosa de no haber. Y efectivamente, desde aquel momento, pues todo lo que ocurrió en el año y medio que le quedó de corporación, pues fue nada, se aprobaron los presupuestos, no hubo debate apenas, y ya pues se pusieron las calles en torneos, se puso la lápida en Don Remondo, se escribieron libros, hubo un libro maravilloso, que es In Memoriam de Alberto Yácen, que es todo lo que se escribió los periodistas en aquellos días, y que yo leo y releo en alguna ocasión, porque me parece impresionante cómo aquello fue una exaltación a la humanidad, ¿no?, a la conducta humana, decir, oye, al final esto nos hizo por un lado esa unidad entre todos y por otro lado lo que comentaba Teresa Jiménez Becerril, que nos quisieron poner de rodillas y lo que hicimos es levantarnos con un ímpetu y una fuerza inusitada. Entonces, Mario, Luis Miguel ha comentado una cosa, de que se aprobaron los presupuestos. Los presupuestos se aprobaron 5 o 6 días después. Presupuestos elaborados por Alberto. La obra póstuma de Alberto. Y de hecho el debate fue tan abrumador que prácticamente no hubo debate. Hubo izquierda en esa estuvo, pero por abstenerse, porque ahí Luis Pizarro era muy amigo de Alberto, pero es que incluso la portavoz del PSOE, Montserrat Badia, se echó a llorar y no pudo, ni siquiera dijo, nosotros no podemos completar el trabajo, para dar una idea de cómo fue el impacto. Fácil, es decir, pocos días después todo vuelve a la normalidad, pero volver al lugar donde él estaba con su trabajo sobre la mesa. Mira, no solo eso, sino aquel mismo día, es decir, que uno piensa que aquello ocurrió a las puertas de su casa, donde detrás de una ventana pues dormían felices en el sueño de la paz 3 niños, que además, y bueno también recordar cómo su madre y su padre aquella noche pues cogieron 3 rosas que le compraron pues a una chica de estas asiáticas que llevaban y dijeron, oye, mañana es el Día Mundial de la Paz, y me han dicho en el colegio que los niños lleven una flor cada uno. Y fueron los últimos instantes ya del día y los últimos instantes de su vida, ¿no? Entonces esas flores, pues yo las recuerdo perfectamente, que estaban allí, que me extrañó, porque mira, pues habrá venido alguien y las habrá puesto. Y habrá puesto, porque la verdad que allí no había nadie, había una vecina que se asomó, que vivía allí, y poco más. Pero yo dije, oye, hay que ver que ha pasado alguien y ha tenido la cosa. Luego ya supimos, por toda la reconstrucción de los hechos, y donde cenaron, y donde luego tomaron una copa, y con las personas que fueron y tal, pues que esas flores tal. Esas flores eran el signo de la paz, y esas flores se quedaron ahí tendidas, y esas flores ahora son el símbolo de la fundación de Alberto Yácen, ¿no?, que son esas 3 rosas, que lo que, bueno, pues la paradoja de decir, oye, era el símbolo de la paz, y murieron abatidos por las balas de unos asesinos. Pues precisamente en este homenaje que cada año se hace a la figura de Alberto Yácen, ha vuelto a estar como siempre la hermana de Alberto, Teresa Jiménez Becerril, que hablaba de todo eso, de lo relacionado con la paz, con esos terroristas que acabaron con la vida de su hermano. No es fácil, seguir dando la cara 20 años después, defendiendo la memoria, trabajando por la paz.
con ese recuerdo presente durante todo el tiempo? Pues a la puerta del ayuntamiento, en el minuto de silencio que se guardó este año por parte de la Corporación Municipal, hablaba Teresa Jiménez Becerril así de lo ocurrido con su hermano. La verdadera derrota de ETA no va a llegar hasta que no se esclarezcan los casi 400 asesinatos que siguen sin resolverse, hasta que se llegue a una justicia verdadera, porque la única paz que yo admito y todas las víctimas del terrorismo admitimos es la paz que nace de la justicia. La otra no, la otra con los pies de barro y se cierra la herida en falso. Tenemos que conseguir que de verdad ETA sea repudiada, ¿no? Mientras ellos sean así, para nosotros es como para la víctima es insoportable. Por lo tanto, esto es para nosotros un subidón, por decirlo de algún modo, porque verdaderamente estamos recordando a quien merecen ser recordados. Este tipo de actos, Luismi, también para la familia es un descanso, ¿no? De sentirse todavía arropado, recordado. Imagino que para los hijos de ellos, que también están presentes. Como y su madre, porque es muy duro cuando pierde un hijo. Y su cuñada y su hermano, etcétera. Los niños tenemos una obligación moral con ellos. Los niños no, la mayor pues tenía 9 años, tenía algo más de sentido y de conciencia, pero los otros eran pequeños, con 6 años y 3 años. Fíjate. Te han quitado a tus padres, tú has vivido sin ellos, no lo has conocido, lo conoces por estos testimonios. Ellos su vida han ido viendo como algo importante pasó, a medida que iban creciendo y cumpliendo años. Y en ello pues estamos empeñados también en poder darle algún día a esos hijos una descripción de cómo eran sus padres. Sus padres eran de una categoría humana increíble. Yo me parece que lo digo, pero no me extrañó que murieran los dos juntos. Es que estaban todo el día de la mano. Es que Asen terminaba su trabajo como procuradora y estaba en el ayuntamiento para recoger a su marido. Es que esos niños eran como nuestros, es que estaban en los pasillos del ayuntamiento, subiendo las escaleras, bajando las escaleras, y los cuidábamos, pues los de todos los grupos, los de Izquierda Unida, los del Partido Popular. Era una política muy distinta, ¿no? Sí, era otra política, pero bueno, tampoco yo puedo decir eso. Yo digo que había un clima que se había creado. Pero eso que me está diciendo es impensable que uno lo vea hoy en día, ¿no? No lo sé, pero que nosotros teníamos un clima dentro de la corporación, que en Navidad pues comíamos todos juntos, que nos preocupábamos por las cosas de los demás, si uno estaba enfermo, si operaban a su madre, si se moría un familiar. O sea, pero eso es lo mínimo, que perder eso, yo creo que es faltar a la humanidad. Entonces, y ese Alberto político, Luismi, ¿cómo era, no? Porque hay quien comenta que tenía una proyección y un futuro en el mundo de la política muy prometedor por delante. Sí, Alberto era una persona muy inteligente, extrovertida, provocadora. A él le gustaba, la alcaldesa es una persona muy provocable, Soledad, con la forma de ser, enseguida se ponía de los nervios, pues cuando te veía con un pantalón vaquero, con un tal, con un chaleco, con no sé qué, un pleno, entonces ya tenía como esa visión, por favor Alberto, un reloj amarillo, un reloj verde, a él le gustaba provocar. Había una foto que he visto en estos días en el que aparece, estábamos Soledad y yo en el estrado del pleno y él con una camiseta de la Olimpiada de Sevilla Olímpica 2004. Claro, además era en pleno invierno, mangas cortas, y no a él le gustaba, tal. Pero luego era de una inteligencia increíble. Yo que trabajé con él en la Hacienda en los momentos duros, porque en el año 93, 94, pues había una crisis. No con la crisis esta que ha habido, pero había una crisis importante. Y el problema era cómo pagar las nóminas todos los meses del ayuntamiento, con miles de trabajadores, con tantos servicios municipales, pagar a los proveedores. Y bueno, nos las veíamos y nos las deseamos. Y ahí la cabeza pensante era Alberto. Tenía una imaginación tremenda y en los momentos difíciles se crecía. Y cuando llegaba al pleno debatía y eran unos debates que yo digo, no, este no se ha preparado nada, no, tenía todo preparado. Claro, yo para prepararme un pleno necesitaba días. A lo mejor, pues el día anterior, oye, ¿cuál es el orden del día? Esto tal, los papeles, tal. Y yo le había dicho, qué capacidad, era con una capacidad tremenda. Y luego, efectivamente, tenía una proyección, yo creo que él ya hubiera sido esta su última etapa municipal. Yo hubiera acabado en ese año y medio y hubiera ido, pues seguramente, pues al Congreso de los Diputados, al Parlamento andaluz, o sea, hubiera salido ya en otra órbita porque su paso por el ayuntamiento había sido dilatado, no sé si fueron 8 años, pero fueron muy intensos y ya digo, fue un gran delegado de Hacienda en momentos muy, muy difíciles. Iñaki, la última.
No, yo en ese sentido, en la hemeroteca se ven unas declaraciones de Arenas que habla perfectamente de que lo quería para el Congreso de los Diputados, que esa era la proyección. Han pasado 20 años, llegará a los 21, los 22, ¿cuál es el reto de los que habéis estado y de los que ahora llega una nueva generación de jóvenes que escuchan ETA y dicen, ¿qué es eso? No, bueno, el reto es de los que no han estado. Efectivamente, nosotros tenemos la obligación pues de recordar, pero para que no vuelva a producirse. No es el recordar por el recordar, así que evidentemente el recuerdo humano y entrañable ante dos amigos, muy grandes amigos, eso siempre. Claro, los que hemos estado muy cerca, hemos tenido pues, esa oportunidad. Claro, mis hijos saben perfectamente y están las fotos de Alberto y de Asen y preguntan ¿y quiénes son? Pues eran unos amigos, no lo conocían. Claro, mi hija tenía 11 meses y con el tiempo. Pero ya ellos no se lo olvidan y ven que eso fue algo muy duro y que fue algo muy fuerte y algo que transformó y que cambió. Evidentemente todo eso, sin sentido, que no sirvió para nada. Bueno, sirvió pues para estar más unidos, sirvió pues para defender mucho más nuestras ideas y sirvió pues para consolidar mucho más la democracia de este país. Y eso lo tienen que saber quienes vienen detrás, ¿eh? Entonces, más que hubo pues un grupo de asesinos y tal, que bueno, pues ahí quedarán y lo que tenemos que procurar que esa generación que viene detrás, que esos jóvenes pues repudien, igual que nosotros, ese tipo, es decir, no valen esas armas. La única arma es el diálogo, la única arma es el respeto y la única arma muchas veces es el ejemplo, el que tú puedas producir problemas. Y eso está ahí, y eso fue el legado que nos dejó Alberto y Asen. Dos personas maravillosas y con unas virtudes y con unos pensamientos estupendos. Y están sus hijos, que viven el espejo de sus padres, y ahí estaban los tres ayer o antes de ayer, ¿no? En el acto, y la verdad pues que pues te emociona verlo, pero ellos están, te ven y todo lo que recuerda a sus padres pues les atrae, porque no lo conocieron. Luismi, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros y recordar a Alberto y Asen. Gracias a vosotros, de verdad, porque vale la pena que estas cosas, eso es lo único que podemos hacer, dejar que esto no se olvide y con tranquilidad y con sencillez y sin acá. Pues gracias por compartir tantas vivencias y tantos recuerdos de ese día, Iñaki. Muchas gracias a ti por seguir hoy un buen ratito con nosotros. La semana que viene, aparte de todo lo que le tenemos preparado, entrevistas, tertulias, vamos a tratar en este último bloque un asunto algo controvertido. Vamos a estar con uno de los familiares de una de las víctimas que está en la fosa Picorreja del cementerio de Sevilla. Fue el primero que murió en el enfrentamiento en Sevilla de la Guerra Civil. No lo sé, yo creo que algo, por lo menos que en los libros ponga cómo pasó y bien y de buena y que esté esto más investigado, porque en Telefónica hay en esos agujeros que hay, nadie sabe que eso fue de la Guerra Civil. Yo creo que nadie puede entender si no lo siente. ¿Cómo lo he sentido yo? Pues porque es mi abuelo y porque la sangre todavía yo tengo que tener sangre de él cuando siento esto. De este asunto nos encargaremos el próximo miércoles. Hasta entonces les emplazamos. Gracias por acompañarnos una semana más. Y aquí seguiremos contándoles, como saben, toda la actualidad de Sevilla en el Correo de Andalucía Televisión. Muchas gracias y buenas noches.